Únase a nosotros para una historia conmovedora de amor inesperado y segundas oportunidades en la granja de Santa Aurora, donde una mujer embarazada que busca refugio y un agricultor viudo atormentado por la pérdida descubren la curación en Minmonicin, los brazos del otro. Este hermoso viaje de esperanza, familia y redención muestra que a veces las mayores bendiciones de la vida llegan cuando menos lo esperamos. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El autobús se sacudió a lo largo del polvoriento camino rural. Cada un golpe envió una ola de incomodidad a través del cuerpo cansado de Ana Clara. A los 24, nunca se imaginó que estaría aquí. 7 meses de embarazo, sin hogar, y se dirigirían a un trabajo en una granja remota donde nadie sabía su nombre o su historia. Cuando el autobús se detuvo en la carretera de tierra sin marcar, el conductor se volvió hacia ella con ojos preocupados. «¿Seguro que este es el lugar, señorita?» «Nada aquí por millas, sino la granja de Santa Aurora». Ana Clara asintió, luchando por levantar su pequeña mochila. «Sí, ahí es donde voy». «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó el conductor, mirando su vientre redondeado. «Puedo manejar», dijo. Las palabras salen más nítidas de lo previsto. Había tenido suficiente lástima para durar toda la vida. El conductor se encogió de hombros. «Se adapte a ti mismo. Santa Aurora está a 1 milla por ese camino. No puedo perderte». Ana Clara se bajó del autobús. El ardiente sol de la tarde inmediatamente la golpeó. Ajustó su vestido de algodón desgastado y comenzó a caminar. Una mano que apoyaba la parte baja de la espalda, la otra agarraba su mochila. El bebé pateó duro, como si protestara por el viaje. «Solo un poco más», susurró acariciando su vientre. «Estamos casi allí». La granja apareció después de una curva en el camino, una gran granja blanca con un porche envolvente, rodeado de campos de maíz y lo que parecía huertos en la distancia. Varios edificios más pequeños salpicaron la propiedad. Era más grande de lo que había imaginado cuando respondió al anuncio del periódico que buscaba ayuda para la cocina y el jardín. Cuando se acercó a la puerta principal, una mujer de mediana edad con el pelo de sal y pimienta atada en un moño emergió de uno de los edificios más pequeños, limpiando sus manos en su delantal. «Debe ser Ana Clara», dijo la mujer, su rostro amable pero cauteloso. «Soy Rosa, la ama de llaves. No te esperábamos hasta mañana». «El horario de autobuses cambió», explicó Ana Clara, tratando de ocultar lo exhausto que se sentía. «Espero que no sea un problema». Los ojos de Rosa viajaron al vientre de Ana Clara, luego de regreso rápidamente a su rostro. «No, no hay problema. En absoluto. Entra. Parece que podrías usar un poco de agua y una sentada». Ana Clara siguió a Rosa a la casa principal, tomando el entorno simple, pero bien guardado. El porche estaba forrado con mecedoras y macetas colgadas del techo. Parecía pacífico, justo lo que necesitaba. En el interior la casa era fresca y olía a pan recién horneado. Rosa la llevó a la cocina, haciendo un gesto para que ella se sentara en una gran mesa de madera. «El propietario no mencionó que esperaba», dijo Rosa, vertiendo un vaso de agua fría. La mano de Ana Clara fue instintivamente a su vientre. «¿Eso va a ser un problema?». Rosa hizo una pausa estudiando la cara de la joven. Ella vio miedo allí y orgullo, y algo así como determinación. «No para mí», dijo Rosa finalmente. «Pero Joaquim M.R. Méndez podría sorprenderse». El anuncio decía: «Una habitación y comida más salarios», dijo Ana Clara, su voz constante a pesar de su corazón de carreras. «Puedo trabajar, estar embarazada no me hace inútil». La expresión de Rosa se suavizó. «Nunca dije que lo hizo, niño, es solo eso», se detuvo. «Bueno, el señor Méndez volverá de los campos pronto. Puede hablar con él entonces». Ana Clara bebió agua, la ansiedad construyendo en su pecho. No podía permitirse perder esta oportunidad. El pequeño dinero que había ahorrado no duraría más de unos días. «¿Hay algún lugar donde pueda refrescarte?», preguntó ella. Rosa asintió. «Te mostraré a tu habitación. Es pequeño, pero limpio, en la parte trasera de la casa». La habitación era de hecho pequeña,
solo una cama individual, un tocador y una silla junto a la ventana. Pero tenía su propio baño y la ventana revolvió un jardín lleno de girasoles. Ana Clara dejó su mochila y se permitió un momento para respirar. «Gracias», le dijo a Rosa. «Descansa un poco», dijo Rosa, dirigiéndose a la puerta. «La cena está a las 6. Puedes conocer a todos entonces». Solo en la habitación, Ana Clara se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó que sus hombros se desplomen. El bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Lo sé», susurró, frotando su vientre. «Es solo por un tiempo, mi amor. Podemos hacer esto». Se recostó en la cama sin decir quedarse dormida, pero el agotamiento la reclamó en cuestión de minutos. Joaquín Méndez se limpió el sudor de su frente mientras caminaba de los campos de maíz. A los 30 años estaba en su mejor momento. Taller, de hombros anchos, con piel cargada solar y cabello oscuro que se acurrucaba ligeramente de la humedad. Sus manos eran difíciles del trabajo y sus ojos tenían una seriedad que hacía que sus empleados de toda la vida duden en bromear con él. «Jefe, terminamos el campo sur», llamó Pedro, una de las manos de la granja. «¿Quieres que comencemos con la solución de riego mañana?» Joaquín asintió. «Al amanecer, no podemos arriesgarnos a perder más cultivos si esta sequía continúa». Pedro asintió y se dirigió hacia los cuartos de los trabajadores, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos. La granja había estado en su familia durante 3 generaciones, y ahora era todo lo que le quedaba, eso, y recuerdos que todavía lo mantuvieron despierto por la noche. Cuando se acercó a la casa principal, notó que Rosa esperaba en el porche. Su expresión le dijo que algo estaba pasando. «¿Qué es?», preguntó, subiendo los escalones. «El nuevo ayudante de cocina llegó hoy», dijo Rosa manteniendo su voz baja. «Hay algo que debes saber antes de conocerla». Joaquín frunció el ceño. «¿Hay algún problema?» «Ella espera a un bebé», dijo Rosa. «Parece tener unos 7 meses». La cara de Joaquín se endureció. Criaturas, embarazos, las mismas cosas en las que había intentado tanto evitar pensar durante los últimos 4 años. «No dijiste nada sobre contratar a una mujer embarazada», dijo con la voz apretada. Rosa suspiró. «El anuncio no dijo que tampoco contrataríamos. Necesita el trabajo, Joaquín. Puedo verlo en sus ojos». «Esta es una granja en funcionamiento, Rosa, no una organización benéfica. Ella dice que puede trabajar, y sabes que hemos sido de mano corta desde que María se fue». Joaquín pasó una mano por su cabello, frustración evidente en su postura. «Bien, pero si ella no puede seguir el ritmo, entonces lo manejaré», terminó Rosa para él. «Ella está durmiendo ahora». Purcosa parecía muerta de pie. Joaquín gruñó y se dirigió a la casa haciendo su estudio. La habitación estaba llena de estanterías, llena de textos agrícolas y las novelas que su difunta esposa había recolectado. Se vertió un pequeño vaso de whisky y se sentó en su escritorio, mirando por la ventana a los campos que se extendían hacia la distancia. 4 años. 4 años desde el accidente que tomó a Isabela y su hijo no nacido. 4 años de arrojarse al trabajo, de evitar cualquier cosa que pueda recordarle lo que había perdido. Y ahora, una mujer embarazada estaba durmiendo bajo su techo. Bajó el whisky de un trago y cerró los ojos, deseando que los recuerdos se queden encerrados donde pertenecían. Ana Clara se despertó con un comienzo, desorientada por el entorno, desconocido. La habitación estaba más oscura ahora, iluminada solo por la luz de la tarde que se desvanece. Ella revisó su reloj, 5:45 p.m. Había estado dormido durante casi 2 horas. Rápidamente, se lavó la cara y se peinó el cabello, tratando de hacerse presentable. Se cambió a su otro vestido, ligeramente menos usado que el que había viajado, y respiró profundamente antes de abrir la puerta de la habitación. El pasillo estaba vacío, pero podía escuchar voces provenientes de la cocina. Después del sonido encontró a Rosa ocupada en la estufa, con 2 mujeres más jóvenes que la ayudaron. Un hombre mayor se sentó a la mesa, leyendo un periódico. Rosa levantó la vista cuando Ana Clara entró. «Ah, ahí estás. ¿Te sientes mejor después de descansar?» Ana Clara asintió.
de repente consciente de sí misma cuando todos se volvieron para mirarla. «Todos, esta es Ana Clara, nuestro nuevo ayudante de cocina», anunció Rosa. «Ana Clara, esta es Elena y Lucía, ayudan con la casa y la ropa. Y ese es Carlos, nuestro capataz». Carlos asintió cortésmente, mientras que las dos mujeres jóvenes sonrieron y la saludaron. Ana Clara notó que sus ojos parpadeaban hacia su vientre, pero no comentaron. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Ana Clara, ansiosa por demostrar su utilidad. Rosa parecía complacida por la oferta. «Puede configurar la mesa. Las placas están en ese gabinete, cubiertos en el cajón de abajo». Ana Clara se puso a trabajar organizando platos y utensilios alrededor de la gran mesa. Mientras trabajaba, sintió una presencia en la puerta y se volvió para encontrar a un hombre mirándola. Alto, con ojos intensos que parecían mirar a través de ella. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía sentir una energía sobre él como una tormenta apenas contenía. «Señor Méndez», dijo Rosa, «esta es Ana Clara». Joaquín entró en la habitación, su expresión ilegible mientras tomaba la forma embarazada de la joven. Ana Clara se enderezó, negándose a parecer débil o disculpada. «Eres la nueva ayuda de la cocina», dijo. «No es una pregunta, sino una declaración». «Sí, señor», respondió ella. «También puedo trabajar en el jardín. Crecí en una pequeña granja. Conozco las plantas». Los ojos de Joaquín se estrecharon ligeramente. «Rosa dice que estás esperando». Ana Clara encontró su mirada constantemente. «Sí, en unos 2 meses, pero puedo trabajar hasta entonces y después de una breve recuperación». «Esto no es un trabajo fácil», dijo su voz plana. «Somos de mano corta como es. Soy más fuerte de lo que miro», dijo Ana Clara, un toque de desafío en su tono. «Y necesito este trabajo». Algo parpadeó en los ojos de Joaquín. «Recompensa, tal vez, o memoria», pero desapareció tan rápido como parecía. «Ya veremos», dijo finalmente. «Puedes comenzar mañana. Rosa te mostrará lo que hay que hacer». Con eso tomó su asiento a la cabeza de la mesa, terminando efectivamente la conversación. Ana Clara terminó de poner la mesa. Su corazón latía con fuerza. No había sido despedida directamente, que era más de lo que había recibido de su último empleador. La cena fue un asunto tranquilo. Las manos de la granja comieron rápidamente y regresaron a sus habitaciones, mientras que Joaquín apenas habló, respondiendo a las preguntas de Carlos sobre el trabajo del día siguiente, con respuestas cortas y directas. Ana Clara mantuvo la cabeza baja, comiendo el simple pero delicioso estofado que Rosa había preparado. Después de la cena, cuando todos se habían dispersado, Rosa encontró a Ana Clara lavando los platos en el fregadero. «No tienes que hacer eso esta noche», dijo Rosa gentilmente. «Deberías descansar». Ana Clara sacudió la cabeza. «Quiero ayudar y quiero estar ocupado». Rosa la estudió por un momento, luego recogió un paño de cocina para que se seque. «No siempre es tan frío, ya sabes». Joaquín solía ser diferente. Ana Clara no dijo nada, centrándose en fregar una olla. Hace 4 años, perdió a su esposa Isabela y a su hijo por nacer en un accidente automovilístico. Continuó Rosa, su voz suave. «No ha sido el mismo desde entonces. Apenas habla a menos que se trata de la granja. Nunca sonríe». Ana Clara hizo una pausa procesando esta información. «Lo siento», dijo finalmente. «Eso debe haber sido terrible para él». «Lo fue», estuvo de acuerdo Rosa. «Pero la vida continúa, lo deseamos o no». Ella miró el vientre de 1900 Ana Clara. ¿El padre? La cara de Ana Clara se endureció. «No en la imagen, y es mejor de esa manera». Rosa asintió aceptando esto sin presionar más. «Bueno, estás aquí ahora, y a pesar de lo que Joaquín podría pensar, podríamos usar otro par de manos». Cuando se hicieron los platos, Ana Clara regresó a su pequeña habitación y se sentó junto a la ventana, observando cómo aparecían estrellas en el cielo oscuro. El bebé se movió dentro de ella, rollos gentiles y patadas que le recordaron que no estaba sola. «Es solo por un tiempo», susurró, haciéndose eco de su promesa anterior. «Podemos manejar». Pero mientras se preparaba para la cama, Ana Clara no pudo sacudir el recuerdo de la intensa mirada de Joaquín.
o el dolor que había vislumbrado debajo de su exterior severo. Un hombre que había perdido a un hijo, ahora enfrentado con un recordatorio de esa pérdida bajo su propio techo. Ella colocó su mano protectivamente sobre su vientre. Este trabajo era todo ella. Tenía la única esperanza para ella y el futuro de su bebé. Ella no dejaría que nadie, ni siquiera un hombre afligido y cauteloso como Joaquim Méndez, lo alejara de ella. A la mañana siguiente, Ana Clara se levantó antes del amanecer. Se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, decidida a demostrar su valía. Para su sorpresa encontró a Joaquim ya allí, haciendo café. Él levantó la vista cuando ella entró. Su expresión se protegió. «Estás despierto temprano. Quiero comenzar a ganar mi fortaleza», respondió ella, mudándose al refrigerador. «Puedo preparar el desayuno para todos». Joaquim observó cómo reunía huevos y verduras, moviéndose con sorprendente eficiencia, a pesar de su condición. Ella sintió sus ojos en ella, pero se negó a ser intimidada. «Los hombres comen a 5:30», dijo finalmente. «Es solo 4 de 4 o 5 años». Ana Clara asintió rompiendo huevos en un tazón. «Entonces tengo tiempo para hacer algo apropiado». De vuelta a casa, siempre cocinaba para las manos del campo. «¿Dónde está el hogar?», él preguntó, sorprendiéndola con la pregunta personal. Ana Clara dudó. «En ninguna parte, ya solo aquí ahora». Algo cambió en la expresión de Joaquim, no suavizado exactamente, sino un cambio sutil. Él vertió una taza de café y la colocó en el mostrador cerca de ella. «La leche se ha ido mal», dijo. «Rosa tendrá más en la ciudad hoy». Ana Clara asintió con la cabeza. «Gracias por el café», tomando un pequeño sorbo. El líquido cálido era reconfortante, un pequeño lujo que no había disfrutado en semanas. «Rosa dice que perdiste a tu esposa», dijo, inmediatamente lamentando las palabras cuando vio a su cuerpo tenso. «Lo siento, no debería haber...» «No», la cortó. «No deberías haberlo hecho». Él dejó su taza de café con control deliberado. «Tu habitación es satisfactoria». El cambio abrupto de sujeto fue claro en su intención. «Manténgase alejado de asuntos personales». «Sí», respondió ella. «Gracias». Dio una curiosidad y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se volvió hacia atrás. «Después del desayuno, conocerme en el huerto. Quiero ver qué puedes hacer». Antes de que ella pudiera responder, él se había ido, dejando a Ana Clara sola en la cocina con sus pensamientos y las tareas de la mañana por delante de ella. Cuando Rosa pareció ayudar, Ana Clara había preparado huevos revueltos con verduras, pan fresco del día anterior calentado en el horno y más café. Las manos de la granja llegaron de sus habitaciones, sorprendidas y complacidas por la propagación. «Ha pasado un tiempo desde que tomamos un desayuno adecuado», comentó Carlos, ayudándose a una segunda porción de huevos. «Tienes una buena mano en la cocina, señorita». Ana Clara sonrió, su primera sonrisa genuina desde que llegó. «Mi abuela me enseñó. Dijo que la buena comida hace que los trabajadores felices». «Mujer inteligente, tu abuela», respondió Carlos, levantando su taza de café con saludo. Después de que los hombres comieron y se dirigieron a los campos, Ana Clara limpió la cocina con la ayuda de Rosa. Luego se preparó para su prueba en el jardín. Se ató el cabello con una bufanda y se puso el sombrero de ala ancha que Rosa insistió en que usara. «Sun es brutal en esta época del año», advirtió Rosa, «y en su condición debe tener cuidado». El huerto era más grande de lo que Ana Clara había esperado. Rastros de tomates, pimientos, frijoles y hierbas estiradas en una trama de cuartos de acres. Joaquim ya estaba allí, examinando plantas y tirando de la hierba ocasional. Él se enderezó cuando ella se acercó. Su expresión, casi legible como siempre. «Rosa me dice que conoces jardines». «Sí», confirmó Ana Clara. «Mi abuela tenía una aproximadamente la mitad de este tamaño. Crecimos la mayor parte de nuestra propia comida». Joaquim hizo un gesto a una sección invadida de malezas. «Esa área necesita limpieza, las plantas de tomate necesitan apoyo, y esos pimientos deben cosecharse». Era claramente una prueba, más trabajo que una persona, especialmente una mujer embarazada,
podría lograr razonablemente en una mañana. Pero Ana Clara solo asintió y se puso a trabajar, comenzando con la hierba. Ella sabía que se quejaría mejor de tener que ponerse en cuclillas torpemente para llegar a las malas hierbas, trabajando metódicamente en la fila. Después de una hora, el sudor humedeció su vestido a pesar de la relativa frescura de la mañana. Joaquim se había ido poco después de dar sus instrucciones, pero ella sintió segura de que estaba mirando desde algún lugar. Probando su punto, tal vez, que ella no estaba a la altura del trabajo, el bebé pateó enérgicamente, como si protestara por la actividad extenuante. Ana Clara hizo una pausa, recostándose para aliviar la presión sobre su columna vertebral. Fue entonces cuando notó que Joaquim se acercaba. Su rostro se puso en el ceño fruncido. «Eso es suficiente», dijo. Su tono no dejó espacio para la discusión. Ana Clara se puso de pie, luchando contra una ola de mareos. «No he terminado». «Puedo ver eso», respondió. «Pero tampoco vas a terminar con el parto temprano». Ella se erizó ante su tono. «Estoy bien. Solo necesitaba un momento». «Necesitas». «Agua y sombra», la interrumpió. Luego, sorprendiéndola, agregó. «No tiene sentido demostrar que hasta el punto del colapso, el trabajo estará aquí mañana». Ana Clara se puso de moda. «Necesito este trabajo, señor Méndez. No dejaré que me envíe porque cree que no puedo manejarlo». «¿Algo?», mostró en sus ojos. «Súger, frustración o tal vez algo completamente diferente». «No te estoy enviando. Te digo que obtengas un poco de agua y trabajes en la cocina por el resto de la mañana. El jardín puede esperar». Antes de que ella pudiera responder, él giró sobre su talón y se alejó, dejando a Ana Clara de pie entre las plantas de tomate, a mediados de lastimadas, confundida por su aparente preocupación. No era amabilidad exactamente, más como el mismo cuidado que podría mostrar para una valiosa pieza de equipo agrícola, pero era mejor que el despido. Con un suspiro, reunió sus herramientas y regresó a la casa, donde Rosa estaba preparando el almuerzo. «¿Te envió de vuelta?», preguntó Rosa, no sonando particularmente sorprendida. Ana Clara asintió. Se vertió un vaso de agua. «Él piensa que me lastimaré a mí mismo o al bebé». La expresión de Rosa era saber. «Joaquim tiene sus razones para ser cauteloso, pero no lo confundas con debilidad su o tuyo». Esa tarde, Ana Clara ayudó a Rosa a preparar la cena. Un guiso abundante con verduras del jardín y carne de res del propio ganado de la granja. Mientras trabajaban, Rosa contó historias sobre la granja, cómo había prosperado bajo el abuelo y el padre de Joaquim, y cómo Joaquim mismo había modernizado gran parte de la operación. «Antes de que Isabela muriera tenía planes», dijo Rosa cortando zanahorias. «Se iban a expandir, tal vez incluso comenzar una pequeña bodega. Estudió la agricultura en la universidad, ya sabes. Tiene todo tipo de ideas en esos libros suyos». Ana Clara absorbió esta información en silencio, uniendo al hombre que había parecido tan frío esa mañana. Un hombre con sueños. Una vez. Un hombre que había amado a su esposa y su hijo por nacer. Un hombre que ahora vivía como una sombra de sí mismo. En la cena esa noche notó que Joaquim la miraba cuando pensaba que no estaba mirando. No con la evaluación clínica de la mañana, sino con algo más complejo en su mirada. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, rápidamente miró hacia otro lado, enfocándose intensamente en su comida. Más tarde, mientras se preparaba para la cama en su pequeña habitación, Ana Clara se encontró pensando en Joaquim Méndez, su pérdida, su dolor, su distancia cuidadosamente mantenida. Ella entendió muy bien ese tipo de protección. ¿No había construido sus propias paredes después de que Diego la abandonó? ¿Después de que sus antiguos empleadores la dejaron ir con asco poco velado? Después de los vecinos que la habían conocido toda su vida, de repente, no tuvieron más que juicio en sus ojos. El bebé se movió dentro de ella, un suave recordatorio tanto de su vulnerabilidad como de su fuerza. Ana Clara colocó su mano sobre su vientre hinchado. «Vamos a estar bien aquí», susurró, «durante el tiempo que podamos quedarnos». Mientras se quedaba dormido, la imagen de los intensos ojos de Joaquim la siguió a sus sueños.
No frío como había pensado por primera vez, pero ardía con un fuego que se abordaba debajo de las capas, de dolor y control. Un hombre que lucha contra sus propias batallas justo cuando ella luchó contra las suyas. En la oscuridad de su nueva habitación, con el aroma de los girasoles a la deriva por la ventana abierta, Ana Clara durmió más tranquilamente que en los meses. Mañana traería nuevos desafíos, pero para esta noche al menos tenía refugio, comida y la promesa de trabajo. Tendría que ser suficiente. Pasaron rápidamente 2 semanas en Santa Aurora Farm. Ana Clara se instaló en una rutina. Las mujeres en la cocina preparaban el desayuno y el almuerzo, las tardes en el jardín cuando el sol no estaba demasiado caliente y las tardes ayudando a Rosa con la cena. A pesar de su creciente vientre, trabajó de manera eficiente, ganando respeto a regañadientes de las manos de la granja y una aceptación tranquila de Joaquim. En una tarde particularmente cálida, Ana Clara se sentó a la sombra de un viejo roble, clasificando los frijoles que había cosechado esa mañana. El bebé estaba activo hoy, presionando incómodamente contra sus costillas. Ella cambió la posición tratando de aliviar la presión. «Deberías tomar más descansos». La voz la sorprendió. Levantó la vista para encontrar a Joaquim parado a unos metros de distancia, su expresión ilegible como siempre. «Estoy bien», dijo, automáticamente a la defensiva, simplemente clasificando estos para la comida de mañana. En lugar de alejarse como solía hacer, Joaquim la sorprendió sentándose en un tocón cercano. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el aroma terroso de tierra y el sol sobre él. «Has estado aquí 2 semanas», dijo. «Rosa dice que eres una buena trabajadora». Las manos de Ana Clara se calmaron sobre los frijoles. «Gracias. ¿Por qué aquí?», preguntó abruptamente. «Una mujer embarazada sola, que viene a una granja remota. Debe haber lugares más fáciles». Ella consideró desviar la pregunta, pero decidió la honestidad. «No para alguien en mi situación». Ella conoció a su mirada directamente. «Nadie quiere contratar a una mujer que necesite tiempo libre para tener un bebé. Y la mayoría de los lugares quieren referencias. Lo que no tienes», concluyó. «Dejé mi último trabajo». De repente, Joaquim guardó silencio por un momento. «¿El padre?». La cara de Ana Clara se endureció. «No vale la pena hablar. Te abandonó, tan pronto como le conté sobre el bebé». La amargura en su voz era inconfundible. Resultó que allá estaba casado, con hijos. La mandíbula de Joaquim se apretó. «Algunos hombres no merecen el título». Ana Clara lo miró con nuevo interés. Era la mayor emoción que había escuchado en su voz desde que llegó. «¿Rosa te dijo que fui despedido de mi trabajo después de eso?». Ella continuó, sorprendiéndose con su apertura. «Mi propietario me pidió que me fuera porque no podía hacer alquiler, y los vecinos...». Ella sacudió la cabeza. «Digamos que los pueblos pequeños tienen recuerdos largos y breve compasión». Los ojos de Joaquim se entrecerraron. «Entonces viniste aquí». El anuncio dijo que no se hicieron preguntas. Habitación y comida más salarios. Y estaba lo suficientemente lejos como para que nadie me conozcara. Ella se frotó el vientre de manera distraídica. «Era mi única opción». Joaquim observó el gesto protector, algo parpadeante en sus ojos. «¿Cuánto más tiempo?», preguntó asintiendo con la cabeza hacia su estómago. «Unas 7 semanas. Si la estimación del médico era correcta». Ella intentó una sonrisa. «Espero trabajar hasta que suceda». ¿Y después? La pregunta colgaba en el aire entre ellos. Ana Clara había estado evitando pensar demasiado sobre después. «Necesitaré 1 o 2 semanas para recuperarse», dijo. «Entonces puedo volver a trabajar. El bebé puede quedarse en mi habitación. No dejaré que interrumpa nada». Joaquim estudió su rostro. «Hablas de tu hijo como si fuera un inconveniente. Ser manejado». Ana Clara se estremeció como si fuera abofeteada. «Eso no es justo. Estoy tratando de ser práctico». «Los bebés no son prácticos», dijo, su voz de repente apretada. «Son desordenados y exigentes y lo cambian todo. ¿Crees que...?» «No lo sé». La voz de Ana Clara se levantó ligeramente. «¿Crees que planeé esto? Estar solo, sin dinero, sin familia.
¿A punto de tener un bebé que no tengo idea de cómo criar? Las lágrimas amenazaron y ella parpadeó furiosamente. Ella no lloraría frente a este hombre. La expresión de Joaquim cambió, la dureza dando paso a algo casi como arrepentimiento. Se puso de pie abruptamente. «Puedes quedarte», dijo. «Después de que llegue el bebé, no resolveremos algo». Antes de que ella pudiera responder, él se fue, sus anchos hombros rígidos debajo de su camisa de trabajo. Ana Clara lo miró. No está seguro de sentirse aliviada o más ansiosa que antes. Esa noche, incapaz de dormir, a pesar de su fatiga, Ana Clara deambuló hacia la cocina por un vaso de agua. Para su sorpresa, se encendía una luz. Encontró a Joaquim en la mesa, leyendo un libro, un vaso de whisky medio vacío en el codo. Él levantó la vista cuando ella entró, cerrando el libro. «¿No puedes dormir?» Ella sacudió la cabeza. «El bebé está inquieto esta noche. Hay té de hierbas en ese gabinete», dijo, asintiendo hacia un armario con fachada de vidrio. «Rosa dice que ayuda». Ana Clara levantó una ceja ante esta inesperada consideración, pero se movió para preparar el té. A medida que el agua calentaba, un silencio incómodo llenó la cocina. «¿Qué estás leyendo?», ella preguntó finalmente, señalando al libro que había cerrado. Joaquim dudó. Luego giró el libro para que pudiera ver la portada. «¿Qué esperar cuando esperas?». Ana Clara no pudo ocultar su sorpresa. «Que eso es no lo que esperaba que estuvieras leyendo». Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. «Isabela y yo tuvimos una copia. He estado actualizando mi memoria». Ella preparó su té y después de un momento de dudas se sentó frente a él en la mesa. «Debes haber estado emocionado por tu bebé». El dolor le pasó a la cara, pero él no se cerró como esperaba. Ambos teníamos la guardería lista, paredes amarillas. Isabela pensó que era más alegre que azul o rosa. «Lo siento», dijo Ana Clara suavemente. «Por lo que les pasó». Joaquim miró su vaso de whisky. 4 años, 2 meses y 16 días. La precisión de su conde rompió un poco su corazón. «¿Se vuelve más fácil?», preguntó ella. «No», respondió honestamente. «Solo diferente. Algunos días casi puedo olvidar. Otros...». Se fue. Ana Clara bebió su té, entendiendo más ahora sobre su frialdad, su distancia. «Y ahora aparezco, un recordatorio vivo». La miró directamente. «Al principio sí, pero ahora...». Parecía estar buscando palabras. «Ahora creo que tal vez sea algo más». «¿Cómo qué?». Pero Joaquim sacudió la cabeza, no dispuesta o no pudo explicar. Él hizo un gesto hacia su vientre. «¿Has pensado en los nombres?». El cambio de sujeto fue obvio, pero Ana Clara lo aceptó. «En realidad no. Se siente, no lo sé, como si no debería estar apegado todavía». «¿Por qué tienes miedo de que algo salga mal?». Ella consideró esto. «Tal vez. O tal vez porque no quiero planificar un futuro del que no esté seguro». Joaquim estudió su rostro en la suave luz de la cocina. «No pareces alguien que se rinda fácilmente». «No lo soy», estuvo de acuerdo. «Pero la vida tiene una forma de enseñarte a no esperar demasiado». Él asintió, entendiendo en sus ojos. «La esperanza es peligrosa, pero seguimos haciéndolo de todos modos», dijo suavemente. «¿No?». Sus ojos se encontraron en la mesa, un momento de conexión que no había esperado. Joaquim fue el primero en mirar hacia otro lado. «Deberías tratar de descansar», dijo, su voz más dura que antes. «La mañana llega temprano». Ana Clara asintió y se puso de pie, llevando su taza de té medio vacía al fregadero. Cuando pasó detrás de su silla, se detuvo. «Gracias», dijo, «por decir que puedo quedarme después». Joaquim no giró, pero ella vio sus hombros relajarse ligeramente. «Esta es una granja que funciona, no una organización benéfica», dijo, haciéndose eco de sus palabras a Rosa. «Pero incluso sé que algunas cosas son más importantes que el trabajo». Ana Clara regresó a su habitación, reflexionando sobre este nuevo lado de Joaquim Méndez, un hombre que recordaba exactamente cuánto tiempo había pasado desde que perdió a su familia, que leyó libros de embarazo en la oscuridad de la noche, que le ofreció un futuro cuando
Había tenido miedo de esperar uno. A la mañana siguiente, Ana Clara se despertó para encontrar un pequeño paquete afuera de su puerta. Dentro había un par de guantes de jardinería, perfectamente de tamaño para sus manos, y un sombrero de ala ancha mejor que el que había estado tomando prestado de Rosa. Sin nota, sin explicación. Pero ella sabía de quién eran. En el desayuno, llevaba el sombrero mientras servía a las manos de la granja su comida. Cuando Joaquim entró en la cocina, ella se miró brevemente y asintió con la cabeza. Él dio un casi perceptible asentir a cambio antes de tomar su asiento habitual en la cabecera de la mesa. «Las galletas de Ana Clara son incluso mejores que las tuyas, Rosa», declaró Carlos, alcanzando una tercera ayuda. «Sin ofender». Rosa se rió. «Ninguno tomado. Mi madre siempre dijo que estaba mejor con una escoba que un rodillo. Las fáciles». Bromas continuaban alrededor de la mesa, pero Ana Clara notó que Joaquim la miraba mientras se movía por la cocina, rellenando tazas de café y trayendo más galletas. Su mirada no fue crítica como lo había sido en sus primeros días, en caso de que era atento, casi curioso. Más tarde esa mañana, mientras trabajaba en el jardín, Joaquim apareció nuevamente. Esta vez, en lugar de simplemente observar, se arrodilló a su lado y comenzó a sacar malezas de la fila adyacente. «No tienes que ayudar», dijo sorprendida. «Lo sé», respondió simplemente. Trabajaron en silencio acompañable durante casi una hora. Ana Clara se sorprendió por lo natural que se sentía, trabajando junto a él. Sus manos se movían a través del mismo suelo. Ocasionalmente, sus brazos se cepillaban y ella se encontraba cada vez más consciente de su presencia. La fuerza, controlada en sus movimientos, el enfoque en su expresión, la forma en que el sol sacaba indicios de ámbar en sus ojos oscuros. Cuando terminaron de desmalezar, él la ayudó a ponerse de pie. Su mano estaba cálida e insensible, su agarre seguro. «Gracias». «Por los guantes», dijo. «Y el sombrero». Joaquim se encogió de hombros. «Necesidades prácticas». Pero había algo en su voz que desmentía las palabras despectivas. Ana Clara se encontró sonriendo, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos. Aún así, fue pensativo. Sus ojos permanecieron en su rostro por un momento, antes de asentir y girarse para irse. Pero se detuvo después de unos pasos y miró hacia atrás. «Me dirijo a la ciudad mañana para obtener suministros. ¿Hay algo que necesite?» La pregunta tenía más significado que sus simples palabras sugeridas. Fue un reconocimiento de su presencia, sus necesidades, su pertenencia, aunque temporal, a este lugar. «Podría usar un poco de hilo», dijo después de un momento. «Si no es demasiado problema». «Pensé que podría tejer algo. Para el bebé». La expresión de Joaquim se suavizó casi imperceptiblemente. «¿De qué color?» Ana Clara no había esperado la pregunta. «Amarillo», dijo finalmente. «Como el sol», asintió una vez y continuó su camino. Ana Clara lo vio irse, un calor extraño que se extendía por su pecho. No fue gratitud exactamente, ni fue el alivio desesperado de sus primeros días aquí. Era algo más tranquilo, algo que se sentía peligrosamente como la esperanza. Los siguientes días trajeron cambios sutiles a la granja de Santa Aurora. Ana Clara comenzó a dejar notas de recetas en el mostrador de la cocina. Las galletas especiales de su abuela, un guiso simple que estiraba ingredientes sin sacrificar el sabor, formas de preservar la abundancia del jardín para el próximo invierno. Joaquim, a su vez, comenzó a dejar libros en la pequeña mesa fuera de su habitación, guías prácticas para el cuidado infantil, historias que habían sido sus favoritos cuando era niño, incluso un volumen de poesía desgastado. Ninguna nota acompañó estas ofertas, pero no se necesitaba ninguna. Todavía hablaban poco frente a otros, manteniendo una cuidadosa distancia del empleador-empleado. Pero al principio de las mañanas o tardes, cuando se encontraron solos en la cocina o en el porche, sus conversaciones se volvieron más largas, más personales. Ana Clara se enteró de la infancia de Joaquim en la granja, su educación en ciencias agrícolas,
sus sueños para expandir a Santa Aurora más allá de sus operaciones actuales. Él, a su vez, descubrió su amor por cocinar, su talento para convencer a las plantas reacios a prosperar, su fuerza tranquila frente al abandono y el juicio. Una noche, mientras se sentaban en el porche mirando la puesta de sol pintar el cielo, en tonos de naranja y púrpura, Ana Clara sintió que el bebé pateaba particularmente. Sin pensar, alcanzó la mano de Joaquim y la colocó sobre su vientre. ¿Sientes eso?, preguntó suavemente. Alguien está practicando fútbol allí. La mano de Joaquim se tensó por un momento. Luego se relajó contra la curva de su estómago. Cuando el bebé pateó nuevamente, sus ojos se abrieron ligeramente. «Fuerte», murmuró. «Como su madre», dijo. Ana Clara luego se congeló dándose cuenta de lo que había hecho, tanto el toque casual como la revelación. «¿Es un niño?», Joaquim preguntó, su mano todavía en su vientre. Ella asintió. «El médico me dijo en mi última cita. Antes, todo sucedió». «Un hijo», dijo Joaquim, y algo en su voz hizo que Ana Clara apareciera bruscamente. Su rostro sostenía una compleja mezcla de emociones, lástima, maravilla y algo más que no podía nombrar. Se quedaron así por un largo momento, su mano sobre su vientre. La brisa de la tarde susurraba a su alrededor hasta que el bebé se calmó y Joaquim lentamente retiró su mano. «A Isabela le encantó esta hora del día», dijo en voz baja. Ella solía decir que el mundo se veía más suave al atardecer, como todos los bordes duros se suavizaron. Ana Clara no respondió, sintiendo que necesitaba hablar sin interrupción. «No pude mirar a Sunsets después de que ella murió», continuó. «No podía soportar la belleza sin ella. Trabajaría hasta que estuviera completamente oscuro o permaneciera en mi estudio con las cortinas dibujadas». «¿Y ahora?», Ana Clara preguntó suavemente. Joaquim se volvió para mirarla. Sus ojos reflejaban la luz que se desvanece. «Ahora estoy sentado aquí viendo uno contigo». La simple declaración tenía volúmenes. Ana Clara sintió que las lágrimas pinchan sus ojos inesperados y desagradables. Ella parpadeó, pero no antes de que Joaquim lo notara. «Te he molestado», dijo, frunciendo el ceño. «No», le aseguró. «Es solo hormonas, probablemente. Las mujeres embarazadas lloran por todo». «No», parecía convencido, pero no presionó el problema. Cuando cayeron la oscuridad, entraron cada una a sus habitaciones separadas, pero algo había cambiado entre ellos, una puerta abierta que ninguno de los dos podría estar cerrado nuevamente. El sábado siguiente, Joaquim sorprendió a todos al anunciar que el trabajo terminaría al mediodía. «Es el festival anual de cosecha en la ciudad», explicó durante el desayuno. «Cualquiera que quiera ir puede tomar uno de los camiones». Las manos de la granja intercambiaron miradas excitadas. El festival aparentemente fue lo más destacado del calendario social de la comunidad rural. «¿Vendrás, Ana Clara?», preguntó Elena. «Hay música y baile, y la mejor comida que has probado». Ana Clara dudó. «No sé si debería...». «Deberías venir», interrumpió Joaquim, su voz casual, pero sus ojos intentan en su rostro. «Te haría bueno salir de la granja por un día». Rosa, que había estado observando en silencio el intercambio, sonrió a sabiendas. «Tengo un vestido que podría encajarte, incluso con el bebé. Lo traeré a tu habitación». Y así, a pesar de sus dudas, Ana Clara se encontró montando en la ciudad esa tarde, con un simple vestido de algodón azul que Rosa había alterado para acomodar su vientre. Se sentó en el asiento del pasajero del camión de Joaquim, mientras que los demás siguieron en el vehículo más antiguo de la granja. «No tenías que conducirme personalmente», dijo, mientras rebotaban por el camino de tierra. «Podría haber ido con los demás». «Lo sé», respondió Joaquim, sus ojos en el camino. «Pero yo quería». La simple admisión colgaba en el aire entre ellos, ni incómodo ni desagradable, solo allí, como tantas cosas que permanecían tácitas. La ciudad era pequeña pero llena de actividad. La calle principal se había transformado para el festival, con stands vendiendo manualidades y comida, un pequeño escenario donde tocaba una banda local y mesas preparadas para comidas comunitarias.
Las pancartas coloridas colgaban al otro lado de la calle y los niños corrían, las caras pintadas y las manos pegajosas con dulces. Mientras caminaban por la multitud, Ana Clara era muy consciente de las curiosas miradas. Un extraño embarazado, acompañado del solitario Joaquim Méndez, era claramente un tema de interés. «Todos están mirando», murmuró. «Déjalos», dijo Joaquim, colocando una mano protectora a la pequeña de su espalda. Únase a nosotros para una historia conmovedora de amor inesperado y segundas oportunidades en la granja de Santa Aurora, donde una mujer embarazada que busca refugio y un agricultor viudo atormentado por la pérdida descubren la curación en Minmonicin, los brazos del otro. Este hermoso viaje de esperanza, familia y redención muestra que a veces las mayores bendiciones de la vida llegan cuando menos lo esperamos. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El autobús se sacudió a lo largo del polvoriento camino rural. Cada un golpe envió una ola de incomodidad a través del cuerpo cansado de Ana Clara. A los 24, nunca se imaginó que estaría aquí. 7 meses de embarazo, sin hogar, y se dirigirían a un trabajo en una granja remota donde nadie sabía su nombre o su historia. Cuando el autobús se detuvo en la carretera de tierra sin marcar, el conductor se volvió hacia ella con ojos preocupados. «¿Seguro que este es el lugar, señorita?» «Nada aquí por millas, sino la granja de Santa Aurora». Ana Clara asintió, luchando por levantar su pequeña mochila. «Sí, ahí es donde voy». «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó el conductor, mirando su vientre redondeado. «Puedo manejar», dijo. Las palabras salen más nítidas de lo previsto. Había tenido suficiente lástima para durar toda la vida. El conductor se encogió de hombros. «Se adapte a ti mismo. Santa Aurora está a 1 milla por ese camino. No puedo perderte». Ana Clara se bajó del autobús, el ardiente sol de la tarde. Inmediatamente la golpeó. Ajustó su vestido de algodón desgastado y comenzó a caminar, una mano que apoyaba la parte baja de la espalda, la otra agarraba su mochila. El bebé pateó duro, como si protestara por el viaje. «Solo un poco más», susurró acariciando su vientre. «Estamos casi allí». La granja apareció después de una curva en el camino, una gran granja blanca con un porche envolvente, rodeado de campos de maíz y lo que parecía huertos en la distancia. Varios edificios más pequeños salpicaron la propiedad. Era más grande de lo que había imaginado cuando respondió al anuncio del periódico que buscaba ayuda para la cocina y el jardín. Cuando se acercó a la puerta principal, una mujer de mediana edad con el pelo de sal y pimienta atada en un moño emergió de uno de los edificios más pequeños, limpiando sus manos en su delantal. «Debe ser Ana Clara», dijo la mujer, su rostro amable pero cauteloso. «Soy Rosa, la ama de llaves. No te esperábamos hasta mañana». «El horario de autobuses cambió», explicó Ana Clara, tratando de ocultar lo exhausto que se sentía. «Espero que no sea un problema». Los ojos de Rosa viajaron al vientre de Ana Clara, luego de regreso rápidamente a su rostro. «No, no hay problema. En absoluto. Entra. Parece que podrías usar un poco de agua y una sentada». Ana Clara siguió a Rosa a la casa principal, tomando el entorno simple, pero bien guardado. El porche estaba forrado con mecedoras y macetas colgadas del techo. Parecía pacífico, justo lo que necesitaba. En el interior la casa era fresca y olía a pan recién horneado. Rosa la llevó a la cocina, haciendo un gesto para que ella se sentara en una gran mesa de madera. «El propietario no mencionó que esperaba», dijo Rosa, vertiendo un vaso de agua fría. La mano de Ana Clara fue instintivamente a su vientre. «¿Eso va a ser un problema?». Rosa hizo una pausa estudiando la cara de la joven. Ella vio miedo allí y orgullo, y algo así como determinación. «No para mí», dijo Rosa finalmente. «Pero Joaquim M.R. Méndez podría sorprenderse». El anuncio decía: «Una habitación y comida más salarios», dijo Ana Clara, su voz constante a pesar de su corazón de carreras. «Puedo trabajar, estar embarazada no me hace inútil». La expresión de Rosa se suavizó. «Nunca dije que lo hizo, niño. Es solo eso», se detuvo. «Bueno,
El señor Méndez volverá de los campos pronto. Puede hablar con él entonces. Ana Clara bebió agua, la ansiedad construyendo en su pecho. No podía permitirse perder esta oportunidad. El pequeño dinero que había ahorrado no duraría más de unos días. ¿Hay algún lugar donde pueda refrescarte?, preguntó ella. Rosa asintió. Te mostraré a tu habitación. Es pequeño, pero limpio, en la parte trasera de la casa. La habitación era de hecho pequeña, solo una cama individual, un tocador y una silla junto a la ventana. Pero tenía su propio baño y la ventana revolvió un jardín lleno de girasoles. Ana Clara dejó su mochila y se permitió un momento para respirar. Gracias, le dijo a Rosa. Descansa un poco, dijo Rosa, dirigiéndose a la puerta. La cena está a las 6. Puedes conocer a todos entonces. Solo en la habitación, Ana Clara se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó que sus hombros se desplomen. El bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Lo sé, susurró, frotando su vientre. Es solo por un tiempo, mi amor. ¿Podemos hacer esto? Se recostó en la cama sin decir quedarse dormida, pero el agotamiento la reclamó en cuestión de minutos. Joaquín Méndez se limpió el sudor de su frente mientras caminaba de los campos de maíz. A los 30 años estaba en su mejor momento. Taller, de hombros anchos, con piel cargada solar y cabello oscuro que se acurrucaba ligeramente de la humedad. Sus manos eran difíciles del trabajo y sus ojos tenían una seriedad que hacía que sus empleados de toda la vida duden en bromear con él. «Jefe, terminamos el campo sur», llamó Pedro, una de las manos de la granja. «¿Quieres que comencemos con la solución de riego mañana?» Joaquín asintió. «Al amanecer, no podemos arriesgarnos a perder más cultivos si esta sequía continúa». Pedro asintió y se dirigió hacia los cuartos de los trabajadores, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos. La granja había estado en su familia durante 3 generaciones, y ahora era todo lo que le quedaba, eso, y recuerdos que todavía lo mantuvieron despierto por la noche. Cuando se acercó a la casa principal, notó que Rosa esperaba en el porche. Su expresión le dijo que algo estaba pasando. «¿Qué es?», preguntó, subiendo los escalones. «El nuevo ayudante de cocina llegó hoy», dijo Rosa manteniendo su voz baja. «Hay algo que debes saber antes de conocerla». Joaquín frunció el ceño. «¿Hay algún problema?» «Ella espera a un bebé», dijo Rosa. «Parece tener unos 7 meses». La cara de Joaquín se endureció. Criaturas, embarazos, las mismas cosas en las que había intentado tanto evitar pensar durante los últimos 4 años. «No dijiste nada sobre contratar a una mujer embarazada», dijo con la voz apretada. Rosa suspiró. «El anuncio no dijo que tampoco contrataríamos. Necesita el trabajo, Joaquín. Puedo verlo en sus ojos». «Esta es una granja en funcionamiento, Rosa, no una organización benéfica. Ella dice que puede trabajar, y sabes que hemos sido de mano corta desde que María se fue». Joaquín pasó una mano por su cabello, frustración evidente en su postura. «Bien, pero si ella no puede seguir el ritmo, entonces lo manejaré», terminó Rosa para él. «Ella está durmiendo ahora». Purcosa parecía muerta de pie. Joaquín gruñó y se dirigió a la casa haciendo su estudio. La habitación estaba llena de estanterías, llena de textos agrícolas y las novelas que su difunta esposa había recolectado. Se vertió un pequeño vaso de whisky y se sentó en su escritorio, mirando por la ventana a los campos que se extendían hacia la distancia. 4 años. 4 años desde el accidente que tomó a Isabela y su hijo no nacido. 4 años de arrojarse al trabajo, de evitar cualquier cosa que pueda recordarle lo que había perdido. Y ahora, una mujer embarazada estaba durmiendo bajo su techo. Bajó el whisky de un trago y cerró los ojos, deseando que los recuerdos se queden encerrados donde pertenecían. Ana Clara se despertó con un comienzo, desorientada por el entorno, desconocido. La habitación estaba más oscura ahora, iluminada solo por la luz de la tarde que se desvanece. Ella revisó su reloj, 5:45 p.m. Había estado dormido durante casi 2 horas. Rápidamente, se lavó la cara y se peinó el cabello, tratando de hacerse presentable. Se cambió a su otro vestido
ligeramente menos usado que el que había viajado, y respiró profundamente antes de abrir la puerta de la habitación. El pasillo estaba vacío, pero podía escuchar voces provenientes de la cocina. Después del sonido encontró a Rosa ocupada en la estufa, con dos mujeres más jóvenes que la ayudaron. Un hombre mayor se sentó a la mesa, leyendo un periódico. Rosa levantó la vista cuando Ana Clara entró. «Ah, ahí estás. ¿Te sientes mejor después de descansar?» Ana Clara asintió, de repente consciente de sí misma cuando todos se volvieron para mirarla. «Todos, esta es Ana Clara, nuestro nuevo ayudante de cocina», anunció Rosa. «Ana Clara, esta es Elena y Lucía, ayudan con la casa y la ropa. Y ese es Carlos, nuestro capataz». Carlos asintió cortésmente, mientras que las dos mujeres jóvenes sonrieron y la saludaron. Ana Clara notó que sus ojos parpadeaban hacia su vientre, pero no comentaron. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Ana Clara, ansiosa por demostrar su utilidad. Rosa parecía complacida por la oferta. «Puede configurar la mesa. Las placas están en ese gabinete, cubiertos en el cajón de abajo». Ana Clara se puso a trabajar organizando platos y utensilios alrededor de la gran mesa. Mientras trabajaba, sintió una presencia en la puerta y se volvió para encontrar a un hombre mirándola. Alto, con ojos intensos que parecían mirar a través de ella. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía sentir una energía sobre él como una tormenta apenas contenía. «Señor Méndez», dijo Rosa, «esta es Ana Clara». Joaquín entró en la habitación, su expresión ilegible mientras tomaba la forma embarazada de la joven. Ana Clara se enderezó, negándose a parecer débil o disculpada. «Eres la nueva ayuda de la cocina», dijo. «No es una pregunta, sino una declaración». «Sí, señor», respondió ella. «También puedo trabajar en el jardín. Crecí en una pequeña granja. Conozco las plantas». Los ojos de Joaquín se estrecharon ligeramente. «Rosa dice que estás esperando». Ana Clara encontró su mirada constantemente. «Sí, en unos 2 meses, pero puedo trabajar hasta entonces y después de una breve recuperación». «Esto no es un trabajo fácil», dijo su voz plana. «Somos de mano corta como es. Soy más fuerte de lo que miro», dijo Ana Clara, un toque de desafío en su tono. «Y necesito este trabajo». Algo parpadeó en los ojos de Joaquín. Recompensa, tal vez, o memoria, pero desapareció tan rápido como parecía. «Ya veremos», dijo finalmente. «Puedes comenzar mañana. Rosa te mostrará lo que hay que hacer». Con eso tomó su asiento a la cabeza de la mesa, terminando efectivamente la conversación. Ana Clara terminó de poner la mesa. Su corazón latía con fuerza. No había sido despedida directamente, que era más de lo que había recibido de su último empleador. La cena fue un asunto tranquilo. Las manos de la granja comieron rápidamente y regresaron a sus habitaciones, mientras que Joaquín apenas habló, respondiendo a las preguntas de Carlos sobre el trabajo del día siguiente, con respuestas cortas y directas. Ana Clara mantuvo la cabeza baja, comiendo el simple pero delicioso estofado que Rosa había preparado. Después de la cena, cuando todos se habían dispersado, Rosa encontró a Ana Clara lavando los platos en el fregadero. «No tienes que hacer eso esta noche», dijo Rosa gentilmente. «Deberías descansar». Ana Clara sacudió la cabeza. «Quiero ayudar y quiero estar ocupado». Rosa la estudió por un momento, luego recogió un paño de cocina para que se seque. «No siempre es tan frío, ya sabes». Joaquín, solía ser diferente. Ana Clara no dijo nada, centrándose en fregar una olla. «Hace 4 años perdió a su esposa Isabela y a su hijo por nacer en un accidente automovilístico», continuó Rosa, su voz suave. «No ha sido el mismo desde entonces. Apenas habla a menos que se trata de la granja. Nunca sonríe». Ana Clara hizo una pausa procesando esta información. «Lo siento», dijo finalmente. «Eso debe haber sido terrible para él». «Lo fue», estuvo de acuerdo Rosa. «Pero la vida continúa, lo deseamos o no». Ella miró el vientre de 1900 Ana Clara. ¿El padre? La cara de Ana Clara se endureció. «No en la imagen, y es mejor de esa manera». Rosa asintió, aceptando esto sin presionar más. «Bueno, estás aquí ahora, y a pesar de lo que Joaquín podría pensar, podríamos usar otro par de manos».
Cuando se hicieron los platos, Ana Clara regresó a su pequeña habitación y se sentó junto a la ventana, observando cómo aparecían estrellas en el cielo oscuro. El bebé se movió dentro de ella, rollos gentiles y patadas que le recordaron que no estaba sola. «Es solo por un tiempo», susurró, haciéndose eco de su promesa anterior. «Podemos manejar». Pero mientras se preparaba para la cama, Ana Clara no pudo sacudir el recuerdo de la intensa mirada de Joaquim o el dolor que había vislumbrado debajo de su exterior severo. Un hombre que había perdido a un hijo, ahora enfrentado con un recordatorio de esa pérdida bajo su propio techo. Ella colocó su mano protectivamente sobre su vientre. Este trabajo era todo ella, tenía la única esperanza para ella y el futuro de su bebé. Ella no dejaría que nadie, ni siquiera un hombre afligido y cauteloso como Joaquim Méndez, lo alejara de ella. A la mañana siguiente, Ana Clara se levantó antes del amanecer. Se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, decidida a demostrar su valía. Para su sorpresa encontró a Joaquim ya allí, haciendo café. Él levantó la vista cuando ella entró. Su expresión se protegió. «Estás despierto temprano. Quiero comenzar a ganar mi fortaleza», respondió ella, mudándose al refrigerador. «Puedo preparar el desayuno para todos». Joaquim observó cómo reunía huevos y verduras, moviéndose con sorprendente eficiencia, a pesar de su condición. Ella sintió sus ojos en ella, pero se negó a ser intimidada. «Los hombres comen a 5:30», dijo finalmente. «Es solo 4 de 4 o 5 años». Ana Clara asintió rompiendo huevos en un tazón. «Entonces tengo tiempo para hacer algo apropiado». De vuelta a casa, siempre cocinaba para las manos del campo. «¿Dónde está el hogar?», él preguntó, sorprendiéndola con la pregunta personal. Ana Clara dudó. «En ninguna parte, ya solo aquí ahora». Algo cambió en la expresión de Joaquim, no suavizado exactamente, sino un cambio sutil. Él vertió una taza de café y la colocó en el mostrador cerca de ella. «La leche se ha ido mal», dijo. «Rosa tendrá más en la ciudad hoy». Ana Clara asintió con la cabeza. «Gracias por el café», tomando un pequeño sorbo. El líquido cálido era reconfortante, un pequeño lujo que no había disfrutado en semanas. «Rosa dice que perdiste a tu esposa», dijo, inmediatamente lamentando las palabras cuando vio a su cuerpo tenso. «Lo siento, no debería haber...» «No», la cortó. «No deberías haberlo hecho». Él dejó su taza de café con control deliberado. «Tu habitación es satisfactoria». El cambio abrupto de sujeto fue claro en su intención. «Manténgase alejado de asuntos personales». «Sí», respondió ella. «Gracias». Dio un curiosidad y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se volvió hacia atrás. «Después del desayuno, conocerme en el huerto. Quiero ver qué puedes hacer». Antes de que ella pudiera responder, él se había ido, dejando a Ana Clara sola en la cocina con sus pensamientos y las tareas de la mañana por delante de ella. Cuando Rosa pareció ayudar, Ana Clara había preparado huevos revueltos con verduras, pan fresco del día anterior calentado en el horno y más café. Las manos de la granja llegaron de sus habitaciones, sorprendidas y complacidas por la propagación. «Ha pasado un tiempo desde que tomamos un desayuno adecuado», comentó Carlos, ayudándose a una segunda porción de huevos. «Tienes una buena mano en la cocina, señorita». Ana Clara sonrió, su primera sonrisa genuina desde que llegó. «Mi abuela me enseñó. Dijo que la buena comida hace que los trabajadores felices». «Mujer inteligente, tu abuela», respondió Carlos, levantando su taza de café con saludo. Después de que los hombres comieron y se dirigieron a los campos, Ana Clara limpió la cocina con la ayuda de Rosa. Luego se preparó para su prueba en el jardín. Se ató el cabello con una bufanda y se puso el sombrero de ala ancha que Rosa insistió en que usara. «Sun es brutal en esta época del año», advirtió Rosa, «y en su condición debe tener cuidado». El huerto era más grande de lo que Ana Clara había esperado. Rastros de tomates, pimientos, frijoles y hierbas estiradas en una trama de cuartos de acres. Joaquim ya estaba allí, examinando plantas y tirando de la hierba ocasional. Él se enderezó cuando ella se acercó. Su expresión, casi legible como siempre.
Rosa me dice que conoces jardines. Sí, confirmó Ana Clara. Mi abuela tenía una aproximadamente la mitad de este tamaño. Crecimos la mayor parte de nuestra propia comida. Joaquim hizo un gesto a una sección invadida de malezas. Esa área necesita limpieza. Las plantas de tomate necesitan apoyo. Y esos pimientos deben cosecharse. Era claramente una prueba. Más trabajo que una persona, especialmente una mujer embarazada, podría lograr razonablemente en una mañana. Pero Ana Clara solo asintió y se puso a trabajar, comenzando con la hierba. Ella sabía que se quejaría mejor de tener que ponerse en cuclillas torpemente para llegar a las malas hierbas, trabajando metódicamente en la fila. Después de una hora, el sudor humedeció su vestido a pesar de la relativa frescura de la mañana. Joaquim se había ido poco después de dar sus instrucciones, pero ella sintió segura de que estaba mirando desde algún lugar. Probando su punto, tal vez, que ella no estaba a la altura del trabajo, el bebé pateó enérgicamente, como si protestara por la actividad extenuante. Ana Clara hizo una pausa, recostándose para aliviar la presión sobre su columna vertebral. Fue entonces cuando notó que Joaquim se acercaba. Su rostro se puso en el ceño fruncido. «Eso es suficiente», dijo. Su tono no dejó espacio para la discusión. Ana Clara se puso de pie, luchando contra una ola de mareos. «No he terminado». «Puedo ver eso», respondió. «Pero tampoco vas a terminar con el parto temprano». Ella se erizó ante su tono. «Estoy bien. Solo necesitaba un momento». «¿Necesitas?» «Agua y sombra», la interrumpió. Luego, sorprendiéndola, agregó. «No tiene sentido demostrar que hasta el punto del colapso el trabajo estará aquí mañana». Ana Clara se puso de moda. «Necesito este trabajo, señor Méndez. No dejaré que me envíe porque cree que no puedo manejarlo». «¿Algo?», mostró en sus ojos. «Súger, frustración o tal vez algo completamente diferente». «No te estoy enviando. Te digo que obtengas un poco de agua y trabajes en la cocina por el resto de la mañana. El jardín puede esperar». Antes de que ella pudiera responder, él giró sobre su talón y se alejó, dejando a Ana Clara de pie entre las plantas de tomate, a mediados de lastimadas, confundida por su aparente preocupación. No era amabilidad exactamente, más como el mismo cuidado que podría mostrar para una valiosa pieza de equipo agrícola, pero era mejor que el despido. Con un suspiro, reunió sus herramientas y regresó a la casa, donde Rosa estaba preparando el almuerzo. «¿Te envió de vuelta?», preguntó Rosa, no sonando particularmente sorprendida. Ana Clara asintió. Se vertió un vaso de agua. «Él piensa que me lastimaré a mí mismo o al bebé». La expresión de Rosa era saber. Joaquim tiene sus razones para ser cauteloso, pero no lo confundas con debilidad su o tuyo. Esa tarde, Ana Clara ayudó a Rosa a preparar la cena. Un guiso abundante con verduras del jardín y carne de res del propio ganado de la granja. Mientras trabajaban, Rosa contó historias sobre la granja, cómo había prosperado bajo el abuelo y el padre de Joaquim, y cómo Joaquim mismo había modernizado gran parte de la operación. «Antes de que Isabela muriera tenía planes», dijo Rosa cortando zanahorias. «Se iban a expandir, tal vez incluso comenzar una pequeña bodega. Estudió la agricultura en la universidad, ya sabes. Tiene todo tipo de ideas en esos libros suyos». Ana Clara absorbió esta información en silencio, uniendo al hombre que había parecido tan frío esa mañana. Un hombre con sueños. Una vez. Un hombre que había amado a su esposa y su hijo por nacer. Un hombre que ahora vivía como una sombra de sí mismo. En la cena esa noche notó que Joaquim la miraba cuando pensaba que no estaba mirando. No con la evaluación clínica de la mañana, sino con algo más complejo en su mirada. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, rápidamente miró hacia otro lado, enfocándose intensamente en su comida. Más tarde, mientras se preparaba para la cama en su pequeña habitación, Ana Clara se encontró pensando en Joaquim Méndez, su pérdida, su dolor, su distancia cuidadosamente mantenida. Ella entendió muy bien ese tipo de protección. ¿No había construido sus propias paredes después de que Diego la abandonó? ¿Después de que sus antiguos empleadores la dejaron ir con asco poco velado?
Después de los vecinos que la habían conocido toda su vida, de repente, no tuvieron más que juicio en sus ojos. El bebé se movió dentro de ella, un suave recordatorio tanto de su vulnerabilidad como de su fuerza. Ana Clara colocó su mano sobre su vientre hinchado. «Vamos a estar bien aquí», susurró, «durante el tiempo que podamos quedarnos». Mientras se quedaba dormido, la imagen de los intensos ojos de Joaquim la siguió a sus sueños. No frío como había pensado por primera vez, pero ardía con un fuego que se abordaba debajo de las capas, de dolor y control. Un hombre que lucha contra sus propias batallas justo cuando ella luchó contra las suyas. En la oscuridad de su nueva habitación, con el aroma de los girasoles a la deriva por la ventana abierta, Ana Clara durmió más tranquilamente que en los meses. Mañana traería nuevos desafíos, pero para esta noche al menos tenía refugio, comida y la promesa de trabajo. Tendría que ser suficiente. Pasaron rápidamente 2 semanas en Santa Aurora Farm. Ana Clara se instaló en una rutina. Las mujeres en la cocina preparaban el desayuno y el almuerzo, las tardes en el jardín cuando el sol no estaba demasiado caliente y las tardes ayudando a Rosa con la cena. A pesar de su creciente vientre, trabajó de manera eficiente, ganando respeto a regañadientes de las manos de la granja y una aceptación tranquila de Joaquim. En una tarde particularmente cálida, Ana Clara se sentó a la sombra de un viejo roble, clasificando los frijoles que había cosechado esa mañana. El bebé estaba activo hoy, presionando incómodamente contra sus costillas. Ella cambió la posición tratando de aliviar la presión. «Deberías tomar más descansos». La voz la sorprendió. Levantó la vista para encontrar a Joaquim parado a unos metros de distancia, su expresión ilegible como siempre. «Estoy bien», dijo, automáticamente a la defensiva, simplemente clasificando estos para la comida de mañana. En lugar de alejarse como solía hacer, Joaquim la sorprendió sentándose en un tocón cercano. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el aroma terroso de tierra y el sol sobre él. «Has estado aquí 2 semanas», dijo. «Rosa dice que eres una buena trabajadora». Las manos de Ana Clara se calmaron sobre los frijoles. «Gracias. ¿Por qué aquí?», preguntó abruptamente. «Una mujer embarazada sola, que viene a una granja remota. Debe haber lugares más fáciles». Ella consideró desviar la pregunta, pero decidió la honestidad. «No para alguien en mi situación». Ella conoció a su mirada directamente. «Nadie quiere contratar a una mujer que necesite tiempo libre para tener un bebé. Y la mayoría de los lugares quieren referencias. Lo que no tienes», concluyó. «Dejé mi último trabajo». De repente, Joaquim guardó silencio por un momento. «¿El padre?». La cara de Ana Clara se endureció. «No vale la pena hablar. Te abandonó, tan pronto como le conté sobre el bebé». La amargura en su voz era inconfundible. Resultó que ya estaba casado, con hijos. La mandíbula de Joaquim se apretó. «Algunos hombres no merecen el título». Ana Clara lo miró con nuevo interés. Era la mayor emoción que había escuchado en su voz desde que llegó. «¿Rosa te dijo que fui despedido de mi trabajo después de eso?». Ella continuó, sorprendiéndose con su apertura. «Mi propietario me pidió que me fuera porque no podía hacer alquiler, y los vecinos...». Ella sacudió la cabeza. «Digamos que los pueblos pequeños tienen recuerdos largos y breve compasión». Los ojos de Joaquim se entrecerraron. «Entonces viniste aquí». El anuncio dijo que no se hicieron preguntas. Habitación y comida más salarios. Y estaba lo suficientemente lejos como para que nadie me conozcara. Ella se frotó el vientre de manera distraídica. «Era mi única opción». Joaquim observó el gesto protector, algo parpadeante en sus ojos. «¿Cuánto más tiempo?», preguntó asintiendo con la cabeza hacia su estómago. «Unas 7 semanas. Si la estimación del médico era correcta». Ella intentó una sonrisa. «Espero trabajar hasta que suceda». ¿Y después? La pregunta colgaba en el aire entre ellos. Ana Clara había estado evitando pensar demasiado sobre después. «Necesitaré 1 o 2 semanas para recuperarse», dijo. «Entonces puedo volver a trabajar. El bebé puede quedarse en mi habitación. No dejaré que interrumpa nada».
Joaquim estudió su rostro. Hablas de tu hijo como si fuera un inconveniente. Ser manejado. Ana Clara se estremeció como si fuera abofeteada. Eso no es justo. Estoy tratando de ser práctico. Los bebés no son prácticos, dijo, su voz de repente apretada. Son desordenados y exigentes y lo cambian todo. ¿Crees que...? No lo sé. La voz de Ana Clara se levantó ligeramente. ¿Crees que planeé esto? ¿Estar solo, sin dinero, sin familia, a punto de tener un bebé que no tengo idea de cómo criar? Las lágrimas amenazaron y ella parpadeó furiosamente. Ella no lloraría frente a este hombre. La expresión de Joaquim cambió, la dureza dando paso a algo casi como arrepentimiento. Se puso de pie abruptamente. «Puedes quedarte», dijo. «Después de que llegue el bebé, no resolveremos algo». Antes de que ella pudiera responder, él se fue, sus anchos hombros rígidos debajo de su camisa de trabajo. Ana Clara lo miró. No está seguro de sentirse aliviada o más ansiosa que antes. Esa noche, incapaz de dormir, a pesar de su fatiga, Ana Clara deambuló hacia la cocina por un vaso de agua. Para su sorpresa, se encendía una luz. Encontró a Joaquim en la mesa, leyendo un libro, un vaso de whisky medio vacío en el codo. Él levantó la vista cuando ella entró, cerrando el libro. «¿No puedes dormir?» Ella sacudió la cabeza. «El bebé está inquieto esta noche. Hay té de hierbas en ese gabinete», dijo, asintiendo hacia un armario con fachada de vidrio. «Rosa dice que ayuda». Ana Clara levantó una ceja ante esta inesperada consideración, pero se movió para preparar el té. A medida que el agua calentaba, un silencio incómodo llenó la cocina. «¿Qué estás leyendo?», ella preguntó finalmente, señalando al libro que había cerrado. Joaquim dudó. Luego giró el libro para que pudiera ver la portada. «¿Qué esperar cuando esperas?». Ana Clara no pudo ocultar su sorpresa. «Que eso es no lo que esperaba que estuvieras leyendo». Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. «Isabela y yo tuvimos una copia. He estado actualizando mi memoria». Ella preparó su té y después de un momento de dudas se sentó frente a él en la mesa. «Debes haber estado emocionado por tu bebé». El dolor le pasó a la cara, pero él no se cerró como esperaba. Ambos teníamos la guardería lista, paredes amarillas. Isabela pensó que era más alegre que azul o rosa. «Lo siento», dijo Ana Clara suavemente. «Por lo que les pasó». Joaquim miró su vaso de whisky. 4 años, 2 meses y 16 días. La precisión de su conde rompió un poco su corazón. «¿Se vuelve más fácil?», preguntó ella. «No», respondió honestamente. «Solo diferente. Algunos días casi puedo olvidar. Otros...». Se fue. Ana Clara bebió su té, entendiendo más ahora sobre su frialdad, su distancia. «Y ahora aparezco, un recordatorio vivo». La miró directamente. «Al principio sí, pero ahora...». Parecía estar buscando palabras. «Ahora creo que tal vez sea algo más». «¿Cómo qué?». Pero Joaquim sacudió la cabeza, no dispuesta o no pudo explicar. Él hizo un gesto hacia su vientre. «¿Has pensado en los nombres?». El cambio de sujeto fue obvio, pero Ana Clara lo aceptó. «En realidad no. Se siente... no lo sé. Como si no debería estar apegado todavía». «¿Por qué tienes miedo de que algo salga mal?». Ella consideró esto. «Tal vez. O tal vez porque no quiero planificar un futuro del que no esté seguro». Joaquim estudió su rostro en la suave luz de la cocina. «No pareces alguien que se rinda fácilmente». «No lo soy», estuvo de acuerdo. «Pero la vida tiene una forma de enseñarte a no esperar demasiado». Él asintió, entendiendo en sus ojos. «La esperanza es peligrosa, pero seguimos haciéndolo de todos modos», dijo suavemente. «¿No?». Sus ojos se encontraron en la mesa, un momento de conexión que no había esperado. Joaquim fue el primero en mirar hacia otro lado. «Deberías tratar de descansar», dijo, su voz más dura que antes. «La mañana llega temprano». Ana Clara asintió y se puso de pie, llevando su taza de té medio vacía al fregadero. Cuando pasó detrás de su silla, se detuvo. «Gracias», dijo, «por decir que puedo quedarme después». Joaquim no giró,
pero ella vio sus hombros relajarse ligeramente. Esta es una granja que funciona, no una organización benéfica, dijo, haciéndose eco de sus palabras a Rosa. Pero incluso sé que algunas cosas son más importantes que el trabajo. Ana Clara regresó a su habitación, reflexionando sobre este nuevo lado de Joaquim Méndez, un hombre que recordaba exactamente cuánto tiempo había pasado desde que perdió a su familia, que leyó libros de embarazo en la oscuridad de la noche, que le ofreció un futuro cuando había tenido miedo de esperar uno. A la mañana siguiente, Ana Clara se despertó para encontrar un pequeño paquete afuera de su puerta. Dentro había un par de guantes de jardinería, perfectamente de tamaño para sus manos, y un sombrero de ala ancha mejor que el que había estado tomando prestado de Rosa. Sin nota, sin explicación, pero ella sabía de quién eran. En el desayuno, llevaba el sombrero mientras servía a las manos de la granja su comida. Cuando Joaquim entró en la cocina, ella se miró brevemente y asintió con la cabeza. Él dio un casi perceptible asentir a cambio antes de tomar su asiento habitual en la cabecera de la mesa. «Las galletas de Ana Clara son incluso mejores que las tuyas, Rosa», declaró Carlos, alcanzando una tercera ayuda. «Sin ofender». Rosa se rió. «Ninguno tomado. Mi madre siempre dijo que estaba mejor con una escoba que un rodillo. Las fáciles». Bromas continuaban alrededor de la mesa, pero Ana Clara notó que Joaquim la miraba mientras se movía por la cocina, rellenando tazas de café y trayendo más galletas. Su mirada no fue crítica como lo había sido en sus primeros días, en caso de que era atento, casi curioso. Más tarde esa mañana, mientras trabajaba en el jardín, Joaquim apareció nuevamente. Esta vez, en lugar de simplemente observar, se arrodilló a su lado y comenzó a sacar malezas de la fila adyacente. «No tienes que ayudar», dijo sorprendida. «Lo sé», respondió simplemente. Trabajaron en silencio acompañable durante casi una hora. Ana Clara se sorprendió por lo natural que se sentía, trabajando junto a él. Sus manos se movían a través del mismo suelo. Ocasionalmente, sus brazos se cepillaban y ella se encontraba cada vez más consciente de su presencia. La fuerza, controlada en sus movimientos, el enfoque en su expresión, la forma en que el sol sacaba indicios de ámbar en sus ojos oscuros. Cuando terminaron de desmalezar, él la ayudó a ponerse de pie. Su mano estaba cálida e insensible, su agarre seguro. «Gracias. Por los guantes», dijo. «Y el sombrero». Joaquim se encogió de hombros. «Necesidades prácticas». Pero había algo en su voz que desmentía las palabras despectivas. Ana Clara se encontró sonriendo, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos. Aún así, fue pensativo. Sus ojos permanecieron en su rostro por un momento, antes de asentir y girarse para irse. Pero se detuvo después de unos pasos y miró hacia atrás. «Me dirijo a la ciudad mañana para obtener suministros. ¿Hay algo que necesite?» La pregunta tenía más significado que sus simples palabras sugeridas. Fue un reconocimiento de su presencia, sus necesidades, su pertenencia, aunque temporal, a este lugar. «Podría usar un poco de hilo», dijo después de un momento. «Si no es demasiado problema». «Pensé que podría tejer algo. Para el bebé». La expresión de Joaquim se suavizó casi imperceptiblemente. «¿De qué color?» Ana Clara no había esperado la pregunta. «Amarillo», dijo finalmente. «Como el sol», asintió una vez y continuó su camino. Ana Clara lo vio irse, un calor extraño que se extendía por su pecho. No fue gratitud exactamente, ni fue el alivio desesperado de sus primeros días aquí. Era algo más tranquilo, algo que se sentía peligrosamente como la esperanza. Los siguientes días trajeron cambios sutiles a la granja de Santa Aurora. Ana Clara comenzó a dejar notas de recetas en el mostrador de la cocina. Las galletas especiales de su abuela, un guiso simple que estiraba ingredientes sin sacrificar el sabor, formas de preservar la abundancia del jardín para el próximo invierno. Joaquim, a su vez, comenzó a dejar libros en la pequeña mesa fuera de su habitación, guías prácticas para el cuidado infantil, historias que habían sido sus favoritos cuando era niño
incluso un volumen de poesía desgastado. Ninguna nota acompañó estas ofertas, pero no se necesitaba ninguna. Todavía hablaban poco frente a otros, manteniendo una cuidadosa distancia del empleador-empleado. Pero al principio de las mañanas o tardes, cuando se encontraron solos en la cocina o en el porche, sus conversaciones se volvieron más largas, más personales. Ana Clara se enteró de la infancia de Joaquim en la granja, su educación en ciencias agrícolas, sus sueños para expandir a Santa Aurora más allá de sus operaciones actuales. Él, a su vez, descubrió su amor por cocinar, su talento para convencer a las plantas reacios a prosperar, su fuerza tranquila frente al abandono y el juicio. Una noche, mientras se sentaban en el porche mirando la puesta de sol pintar el cielo, en tonos de naranja y púrpura, Ana Clara sintió que el bebé pateaba particularmente. Sin pensar, alcanzó la mano de Joaquim y la colocó sobre su vientre. ¿Sientes eso?, preguntó suavemente. Alguien está practicando fútbol allí. La mano de Joaquim se tensó por un momento. Luego se relajó contra la curva de su estómago. Cuando el bebé pateó nuevamente, sus ojos se abrieron ligeramente. «Fuerte», murmuró. «Como su madre», dijo. Ana Clara luego se congeló dándose cuenta de lo que había hecho, tanto el toque casual como la revelación. «¿Es un niño?», Joaquim preguntó, su mano todavía en su vientre. Ella asintió. «El médico me dijo en mi última cita. Antes, todo sucedió». «Un hijo», dijo Joaquim, y algo en su voz hizo que Ana Clara apareciera bruscamente. Su rostro sostenía una compleja mezcla de emociones, lástima, maravilla y algo más que no podía nombrar. Se quedaron así por un largo momento, su mano sobre su vientre. La brisa de la tarde susurraba a su alrededor hasta que el bebé se calmó y Joaquim lentamente retiró su mano. «A Isabela le encantó esta hora del día», dijo en voz baja. Ella solía decir que el mundo se veía más suave al atardecer, como todos los bordes duros se suavizaron. Ana Clara no respondió, sintiendo que necesitaba hablar sin interrupción. «No pude mirar a Sunsets después de que ella murió», continuó. «No podía soportar la belleza sin ella. Trabajaría hasta que estuviera completamente oscuro o permaneciera en mi estudio con las cortinas dibujadas». «¿Y ahora?», Ana Clara preguntó suavemente. Joaquim se volvió para mirarla. Sus ojos reflejaban la luz que se desvanece. «Ahora estoy sentado aquí viendo uno contigo». La simple declaración tenía volúmenes. Ana Clara sintió que las lágrimas pinchan sus ojos inesperados y desagradables. Ella parpadeó, pero no antes de que Joaquim lo notara. «Te he molestado», dijo, frunciendo el ceño. «No», le aseguró. «Es solo hormonas, probablemente. Las mujeres embarazadas lloran por todo». «No», parecía convencido, pero no presionó el problema. Cuando cayeron la oscuridad, entraron cada una a sus habitaciones separadas, pero algo había cambiado entre ellos, una puerta abierta que ninguno de los dos podría estar cerrado nuevamente. El sábado siguiente, Joaquim sorprendió a todos al anunciar que el trabajo terminaría al mediodía. «Es el festival anual de cosecha en la ciudad», explicó durante el desayuno. «Cualquiera que quiera ir puede tomar uno de los camiones». Las manos de la granja intercambiaron miradas excitadas. El festival aparentemente fue lo más destacado del calendario social de la comunidad rural. «¿Vendrás, Ana Clara?», preguntó Elena. «Hay música y baile, y la mejor comida que has probado». Ana Clara dudó. «No sé si debería...». «Deberías venir», interrumpió Joaquim, su voz casual, pero sus ojos intentan en su rostro. «Te haría bueno salir de la granja por un día». Rosa, que había estado observando en silencio el intercambio, sonrió a sabiendas. «Tengo un vestido que podría encajarte, incluso con el bebé. Lo traeré a tu habitación». Y así, a pesar de sus dudas, Ana Clara se encontró montando en la ciudad esa tarde, con un simple vestido de algodón azul que Rosa había alterado para acomodar su vientre. Se sentó en el asiento del pasajero del camión de Joaquim, mientras que los demás siguieron en el vehículo más antiguo de la granja. «No tenías que conducirme personalmente», dijo, mientras rebotaban por el camino de tierra. «Podría haber ido con los demás».
Lo sé, respondió Joaquim, sus ojos en el camino. Pero yo quería. La simple admisión colgaba en el aire entre ellos. Ni incómodo ni desagradable, solo allí. Como tantas cosas que permanecían tácitas. La ciudad era pequeña pero llena de actividad. La calle principal se había transformado para el festival, con stands vendiendo manualidades y comida, un pequeño escenario donde tocaba una banda local y mesas preparadas para comidas comunitarias. Las pancartas coloridas colgaban al otro lado de la calle y los niños corrían, las caras pintadas y las manos pegajosas con dulces. Mientras caminaban por la multitud, Ana Clara era muy consciente de las curiosas miradas. Un extraño embarazado, acompañado del solitario Joaquim Méndez, era claramente un tema de interés. «Todos están mirando», murmuró. «Déjalos», dijo Joaquim, colocando una mano protectora a la pequeña de su espalda. «Han estado cotilleando sobre mí durante años. También podría darles algo nuevo de lo que hablar». A pesar de su incomodidad inicial, Ana Clara se encontró disfrutando del festival. La comida era delicioso, la música animada y el ambiente general uno de la comunidad y la celebración. Joaquim se quedó cerca de su lado, ocasionalmente explicando las tradiciones locales o presentándola a las personas que conocía. Joaquim Méndez, llamada a una mujer regordeta con cabello plateado. «No te he visto en un festival en años». Señora Álvarez la saludó con un asentimiento respetuoso. «Esta es Ana Clara. Ella está ayudando en la granja». Los ojos de la Sánchez Álvarez tomaron la forma embarazada de Ana Clara y su proximidad a Joaquim, claramente sacando sus propias conclusiones. «Qué maravilloso conocerte, querida. Cualquier amigo de Joaquim es amigo mío». Antes de que Ana Clara pudiera corregir el malentendido, la señora Álvarez se había mudado a otro grupo, ya susurrando animadamente. «Creo que ella cree», comenzó Ana Clara. «Sé lo que ella cree», la interrumpió Joaquim. «¿Te molesta?» Ana Clara consideró la pregunta. «No debería molestarte. ¿La gente piensa que el bebé es tuyo?» Algo mostró en sus ojos, no ira, sino algo igualmente intenso. «No», dijo simplemente. «No es así». Antes de que ella pudiera responder, una conmoción cerca de uno de los puestos de comida llamó su atención. Un hombre estaba discutiendo en voz alta con un vendedor, su voz que llevaba por la plaza. «Dije que quiero que me devuelvan mi dinero. Esto no es apto para los cerdos». Ana Clara se congeló, su sangre se vuelve fría. Ella sabía esa voz, lo sabía demasiado bien. Joaquim sintió su tensión de inmediato. «¿Qué ocurre?» «Ese hombre», susurró, su voz fuerte de miedo. «Es Diego». La cara de Joaquim se endureció cuando hizo la conexión. «El padre del bebé», Ana Clara asintió. Su mano se movió instintivamente para proteger su vientre. «No puede verme. Por favor, no puedo enfrentarlo». Sin dudarlo, Joaquim puso su brazo alrededor de sus hombros y la guió lejos de la conmoción, usando su cuerpo para protegerla de la vista. Se deslizaron entre dos edificios y en un pequeño jardín detrás de la iglesia de la ciudad. «Gracias», dijo Ana Clara, su voz temblando. «Lo siento, no esperaba». «No te disculpes», dijo Joaquim con firmeza. «No has hecho nada malo». Se apoyó contra la pared de la iglesia, tratando de estabilizar su respiración. «Nunca pensé que lo volvería a ver, especialmente no aquí». «¿Te lastimó?», Joaquim preguntó, su voz baja y peligrosa. «Además de abandonarte». Ana Clara sacudió la cabeza. «No físicamente, pero cuando le conté sobre el bebé, él dijo...». Ella se tragó con fuerza. Dijo que lo había hecho a propósito, tapearlo, que había arruinado su vida, que no quería tener nada que ver con eso, oyó. Los puños de Joaquim se apretaron a sus costados. «¿Y su esposa sabe ella?» «No lo creo», dijo Ana Clara. «Él amenazó con hacer que mi vida sea un infierno si alguna vez la contactaba». Miró a Joaquim, miedo en sus ojos. «¿Qué pasa si me ve? ¿Qué pasa si se queda en la ciudad?» Joaquim se acercó, su presencia sólida y tranquilizadora. «No te molestará, lo prometo». La convicción en su voz le hizo creerle, incluso cuando parte de su mente advirtió contra tal confianza. Ella había confiado antes y miraba a dónde la había llevado. «Deberíamos volver a la granja»,
dijo. Joaquim estudió su rostro. ¿Eso es lo que quieres? ¿O estás huyendo porque tienes miedo? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Importa? Sí, dijo simplemente. Me importa. Ana Clara respiró hondo, estabilizándose. Entonces no quiero huir, pero tampoco quiero enfrentarlo. Entonces no iremos a donde esté, decidió Joaquim. El festival cubre toda la ciudad. Evitaremos la plaza principal. Le ofreció su mano y después de un momento de duda, Ana Clara la tomó. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y seguros. Juntos, se abrieron paso a través del jardín de la iglesia y salieron a una calle diferente, donde las festividades más pequeñas continuaron con menos hacinamiento. Durante el resto de la tarde, exploraron los lados más tranquilos del festival. Una exposición artesanal en el centro comunitario, un pequeño mercado de agricultores en el borde de la ciudad, incluso un espectáculo de títeres para niños que hizo reír a Ana Clara a pesar de su anterior miedo. A lo largo de todo, Joaquim se mantuvo cerca. Su mano a menudo encontraba la suya o descansaba ligeramente sobre su espalda. Estaba atento sin ser dominante, protector sin hacerla sentir indefensa. Cuando se acercaba la noche, regresaron a donde estaban estacionados los camiones. Los otros aún no estarían listos para irse durante horas, pero Ana Clara estaba cansada, sus pies hinchados por caminar. «Te llevaré de regreso», dijo Joaquim. «Los otros pueden conducir el segundo camión a casa cuando estén listos». El viaje de regreso a Santa Aurora fue tranquilo, pero cómodamente. Ana Clara observó la puesta de sol a través de la ventana del pasajero, pensando en el día, el dios, miedo a ver a Diego, sí, pero también la simple alegría del festival, y sobre todo la sensación de la mano de Joaquim en la suya, constante y segura. Cuando llegaron a la granja, Joaquim la ayudó a bajar del camión. Sus manos persistieron en su cintura más tiempo de lo necesario. En la luz que se desvanece, su rostro parecía más suave de alguna manera. La guardia habitual reemplazada por algo más cálido. «Gracias», dijo Ana Clara. «Por hoy, por todo». Los ojos de Joaquim sostenían los de los suyos. «No necesitas agradecerme». «Quiero hacerlo», insistió. «Cuando vine aquí no esperaba. Nunca pensé en encontrar». «¿Qué?», preguntó, su voz baja. «¿Qué encontraste, Ana Clara?» Ella tragó, de repente consciente de lo cerca que estaban de pie, del calor de sus manos todavía en su cintura, de la intensidad en su mirada. «Seguridad», susurró. «Y tal vez algo más». La expresión de Joaquim cambió. La vulnerabilidad que se muestra a través de las grietas en su control cuidadosamente mantenido. Levantó una mano para tocar suavemente su mejilla. Su pulgar cepilló su piel con exquisita ternura. «Pensé que nunca volvería a sentir así», admitió, su voz dura de emoción. «No quería». Ana Clara se inclinó en su toque. Su corazón se aceleró. «¿Sientes de qué manera?». En lugar de responder, Joaquim dobló lentamente su cabeza y presionó sus labios hacia los de ella en un beso suave e interrogador. Ana Clara se congeló por una fracción de segundo. Luego se derritió en el beso. Sus manos se levantaron para descansar contra su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban más rápido. Joaquim apoyó la frente contra la de ella, los ojos cerrados. «Me temo», confesó en voz baja, «de sentir esto de nuevo, de perderlo de nuevo». Ana Clara entendió por completo. «Yo también», susurró, «pero tengo más miedo de nunca sentirlo en absoluto». Se mantuvieron así por un largo momento, envueltos en los brazos del otro cuando la noche cayó a su alrededor, dos almas heridas que encontraron una curación inesperada en el abrazo del otro. Dentro de ella, el bebé pateó vigorosamente como si aprobara el giro de los eventos. Ana Clara sonrió contra el cofre de Joaquim, al darse cuenta de que por primera vez, desde que descubrió su embarazo, realmente esperaba el futuro. Las semanas posteriores al Festival de la Jarventa trajeron cambios a la granja de Santa Aurora. Lo más notable fue la relación entre Joaquim y Ana Clara.
Aunque mantuvieron un cierto profesionalismo en torno a los trabajadores, su creciente cercanía fue innegable. Las comidas a menudo los encontraban sentados uno al lado del otro. Sus hombros ocasionalmente se tocaban al pasar los platos. Las noches con frecuencia terminaron con ellos en el porche, hablando hasta que las estrellas llenaron el cielo. Para Ana Clara, ahora en su 8º mes de embarazo, estos cambios fueron maravillosos y aterradores. El bebé llegaría pronto y, a pesar de las garantías de Joaquim de que podría quedarse, la incertidumbre se demoró. ¿Qué pasaría después del nacimiento? ¿Qué eran exactamente el uno para el otro? ¿Y podría realmente permitirse depender de alguien nuevamente? Una mañana crujiente, Ana Clara amasaba la masa de pan en la cocina cuando sintió una punzada aguda en la espalda. Hizo una pausa, respirando profundamente hasta que pasó. ¿Estás bien?, Rosa preguntó, notando su incomodidad. Solo un dolor de espalda, respondió Ana Clara, volviendo a su amasado. El médico en la ciudad dijo que es normal en esta etapa. Rosa le dio una mirada de conocimiento. ¿Has estado viendo al doctor Martínez? Ana Clara asintió. Joaquim insistió en que fuera a un chequeo después de que nos acercamos. Me condujo él mismo. Ella sonrió ante el recuerdo del nervioso ritmo de Joaquim en la sala de espera, más ansiosa que sobre la cita. ¿Y todo está bien con el bebé? Perfecto, según el médico. Él es el tamaño correcto, la posición correcta, solo esperando que llegue su tiempo. Rosa sonrió con los ojos calientes con la aprobación. Joaquim es diferente desde que viniste. Ahora sonríe. No me había dado cuenta de cuánto me perdí ver eso. Ana Clara sintió que sus mejillas sonrojadas. Estamos tomando las cosas lentamente. Hay mucho en juego. ¿Como tu corazón?, Rosa preguntó suavemente. «O su, ambos», admitió Ana Clara. «Y el futuro del bebé, y el pasado que todavía lo persigue». Rosa se limpió las manos en su delantal y vino a pararse junto a Ana Clara. «¿Sabes? Cuando Isabela murió, pensé que habíamos perdido a Joaquim también. Él era como un caparazón de sí mismo, solo pasando por los movimientos. Incluso cuando comenzó a trabajar nuevamente, dirigiendo la granja, haciendo planes, no había vida en sus ojos». Ana Clara continuó amasando, pero su atención estaba completamente en las palabras de Rosa. «La noche en que llegaste», continuó Rosa. «Vi algo en su rostro cuando te miró. Legro, miedo, no estaba seguro, pero era algo. No esa cortesía vacía que le había dado a todos durante 4 años. Me molestó», dijo Ana Clara. «Mi condición le recordó lo que había perdido». Rosa sacudió la cabeza. Al principio, tal vez, pero también le recordó lo que había sido, un hombre al que podría importarle, que podría esperar. Ella palmeó el brazo de Ana Clara. «Y míralo ahora». Como si su conversación se convirtió en su conversación, Joaquim apareció en la puerta. Sus ojos inmediatamente encontraron a Ana Clara, una sonrisa suavizando sus rasgos. «¿Todo está bien aquí?», preguntó. Rosa guiña un ojo a Ana Clara. «Está bien. Estamos teniendo una pequeña charla de mujer a mujer». Joaquim levantó una ceja, pero no presionó. «Me dirijo a la ciudad para obtener suministros. ¿Necesitas algo especial?». «Más de ese ungüento muscular de la farmacia», dijo Ana Clara. «Mi espalda me ha estado molestando». La preocupación parpadeó en la cara de Joaquim. «¿Es malo? ¿Debería llamar al doctor Martínez?». Ana Clara se rió suavemente. «Es solo una molestia normal del embarazo, pero el ungüento ayuda». Él asintió, pero la preocupación no dejó sus ojos por completo. «Volveré al almuerzo, trate de no exagerar». Después de que se fue, Rosa se rió entre dientes. «Ese hombre ya está actuando como un futuro padre». Las manos de Ana Clara se calmaron sobre la masa. «¿Crees que sí?». «Lo sé», dijo Rosa con confianza. «Y tú también». En la ciudad, Joaquim reunió eficientemente los suministros para la granja. Su última parada fue la farmacia para el ungüento de Ana Clara. Mientras esperaba a que el farmacéutico cumpliera el pedido, navegó por la sección de bebé, mirando las pequeñas botellas, los pinceles suaves y los jabones suaves. «Padre, ¿por primera vez?», el farmacéutico preguntó mientras regresaba con el ungüento.
Joaquim abrió la boca para corregirlo. Luego se detuvo. ¿Es tan obvio? El farmacéutico se rió. Tienes ese look, la mitad aterrorizada, medio asombrada. ¿Cuándo es el gran día? Unas 3 semanas, respondió Joaquim, su corazón acelerando ante el pensamiento. En 3 semanas, el bebé de Ana Clara estaría aquí. Un niño que no era suyo por sangre, pero de alguna manera ya había reclamado un lugar en su corazón. Bueno, felicitaciones, dijo el farmacéutico entregando el paquete. Nada cambia tu vida como un niño. Joaquim asintió, pagó y se dirigió a la puerta. Cuando salió, casi chocó con un hombre que ingresó a la farmacia, un hombre que reconoció del festival. Diego. Diego apenas lo miró, demasiado ocupado discutiendo con la mujer a su lado, que parecía ser su esposa. Pero Joaquim lo reconoció instantáneamente de la reacción temerosa de Ana Clara en el festival. Sus manos se apretaron a sus costados. La ira lo atravesó ante la idea de la crueldad de este hombre. Por un momento, consideró confrontar a Diego allí mismo, llamándolo por abandonar a Ana Clara y su hijo por nacer. Pero, ¿qué lograría eso? Excepto para exponer a Ana, la presencia de Lara en el área, lo último que necesitaba era que Diego apareciera en la granja, causando escenas o haciendo demandas. No, decidió Joaquim, caminando a propósito a su camioneta. No se enfrentaría a Diego, protegería a Ana Clara de él. Ella y su bebé merecían paz, seguridad, la oportunidad de construir una vida sin miedo ni vergüenza. Mientras regresaba hacia Santa Aurora, Joaquim se encontró haciendo planes. La habitación no utilizada adyacente a la suya podría convertirse en una guardería. La vieja cuna en el ático, la que él e Isabela habían preparado con tanta alegría, podrían limpiarse y establecerse. Los registros financieros de la granja necesitarían actualizar para incluir disposiciones para Ana Clara y el niño. Se atrapó a sí mismo, aliviando el pie del acelerador. Se estaba adelantando a sí mismo. Ana Clara solo había estado en Santa Aurora durante algunas semanas. Habían compartido un beso, momentos tiernos, sentimientos crecientes, pero no habían discutido un futuro juntos, no concretamente. ¿Qué pasa si ella no quería las mismas cosas? ¿Qué pasaría si ella solo recurriera a él por gratitud o necesidad? El pensamiento lo enfrió. No podía soportar abrir su corazón por completo, solo para descubrir que lo vio simplemente como un puerto seguro en una tormenta. Cuando llegó a la granja, Joaquim había decidido: necesitaba hablar con Ana Clara. Realmente habla, sobre lo que querían, lo que esperaban, lo que temían. No más bailar en torno a sus sentimientos o asumiendo que se entendieron sin palabras. Pero cuando entró en la cocina, encontró a Rosa sola, luciendo preocupada. ¿Dónde está Ana Clara?, preguntó, estableciendo los suministros. En su habitación, descansando, respondió Rosa. Su dolor de espalda empeoró. Dijo que no era nada, pero Rosa sacudió la cabeza. No estoy tan seguro. Joaquim frunció el ceño, dirigiéndose directamente a la habitación de Ana Clara. Llamó suavemente a la puerta. Ana Clara, soy yo. ¿Puedo entrar? Sí, vino su voz, sonando tensado. Él abrió la puerta para encontrarla, sentada en el borde de la cama, su rostro pálido con molestias. ¿Qué ocurre?, preguntó, moviéndose rápidamente a su lado. Solo dolor de espalda, insistió, aunque su mueca contó una historia diferente. Viene y va. Joaquim se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Con qué frecuencia va y viene? Ana. Clara lo miró, entendiendo repentinamente amanecer en sus ojos. ¿Crees que es dolores de trabajo?, terminó para ella. Sí, pero es demasiado pronto, protestó ella. Todavía tengo 3 semanas. Los bebés no siempre siguen los horarios, dijo Joaquim, tratando de mantener su voz tranquila a pesar de que el miedo construye dentro de él. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo estos dolores? Desde esta mañana, admitió. Pero al principio no estaban malos, solo en la última hora. Se separó, su rostro se retorció cuando otro dolor la agarró. Joaquim sostuvo su mano mientras lo respiraba, contando en silencio. Cuando ella se relajó nuevamente, él se quedó decisivamente. Vamos. Al hospital, dijo. Su tono no estaba argumentado.
Es mejor estar a salvo. ¿Pero qué pasa si no es nada? Ana Clara protestó. Me sentiré tonto. Entonces volveremos a casa, dijo simplemente. Pero si no es nada... No terminó la oración, pero sus ojos transmitieron todo lo que las palabras no podían. Su miedo por ella, su preocupación, su amor. Ana Clara asintió. Finalmente aceptó la situación. Déjame conseguir mi bolso. Empasé uno por si acaso. Joaquim observó cómo se paraba lentamente y recuperaba una pequeña bolsa de lona del armario. Su mente se aceleró con recuerdos de otro día, otro viaje al hospital. Isabella se había quejado de dolores de cabeza. Había esperado demasiado tiempo para insistir en que viera a un médico. Cuando descubrieron el aneurisma, era demasiado tarde. No volvería a cometer el mismo error. Le diré a Rosa a dónde vamos, dijo, obligándose a volver al presente. ¿Puedes caminar hacia el camión o debería llevarte? Ana Clara logró una sonrisa a pesar de su incomodidad. Puedo caminar, estoy teniendo un bebé, no muriendo. Las palabras le enviaron un escalofrío a través de él. Pero él asintió y fue a informar a Rosa sobre la situación. En cuestión de minutos, estaban en su camioneta. Se dirigían hacia el hospital de la ciudad. Joaquim, dijo Ana Clara después, de haber estado conduciendo durante unos minutos, su voz apretada con más que dolor físico. ¿Y si está allí? No necesitaba preguntar a quién se refería a ella. Diego no importará, dijo con firmeza. Todo lo que importa es que tú y el bebé están a salvo. Parecía aceptar esto, tranquilamente, excepto por su respiración controlada cuando llegaron los dolores. Joaquim condujo tan rápido como estaba a salvo, sus nudillos blancos en el volante. En el hospital, todo sucedió rápidamente. El doctor Martínez confirmó que Ana Clara estaba en trabajo de parto, aunque todavía en las primeras etapas. El bebé llega un poco temprano, les dijo, pero no peligrosamente. Todo se ve normal. Joaquim se quedó al lado de Ana Clara mientras la movían a una sala de partos, sosteniendo su mano en cada contracción, limpiándose la frente con un paño fresco, murmurando el aliento. Cuando la enfermera preguntó si él era el padre, dudó solo un momento antes de decir sí. Pasaron las horas. Los dolores se intensificaron. Ana Clara agarró la mano de Joaquim con tanta fuerza que pensó que ella podría romperse los dedos, pero él nunca se quejó, nunca dejó su lado. Tengo miedo, susurró durante un breve respiro entre las contracciones. ¿Qué pasa si no puedo hacer esto? Puedes, le aseguró, cepillándose el cabello húmedo de la frente. Eres la persona más fuerte que conozco, Ana Clara, y estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Ella buscó en su rostro, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y gratitud. ¿Promesa? Lo prometo, respondió, lo que significa que es más que cualquier palabra que haya hablado. No importa lo que pase, estaré aquí, para ti y para él. Otra contracción la apoderó, más poderosa que antes. La doctora Martínez, que había estado revisando su progreso, anunció: «Es hora de empujar, Ana Clara. Su bebé está listo para conocerte». Lo que siguió fue un borrón de esfuerzo, dolor y aliento. Ana Clara empujó con toda su fuerza. Su rostro se contorsionó, su cuerpo se esforzó. Joaquim la levantó, la apoyó, respiró con ella, creyendo en ella cuando su propia fe vaciló. Y luego, de repente, un grito llenó la habitación, estridente, indignada, llena de vida. Ana Clara se derrumbó contra las almohadas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la doctora Martínez colocaba un pequeño paquete de cara roja en su pecho. «Felicitaciones», dijo el médico, sonriendo. «Tienes un bebé sano». Ana Clara miró a su hijo con asombro. Sus dedos rastreaban suavemente sus rasgos. La nariz de botones, la boca de la cabilla de rosa, el oscuro remolino de cabello en su cabeza. «Él es perfecto», susurró. Joaquim se paró a su lado, sus propios ojos húmedos con lágrimas. La vista de Ana Clara sosteniendo a su hijo recién nacido abrió algo dentro de él, una puerta que había mantenido cerrada desde la muerte de Isabella. Detrás de esa puerta yacía no solo el dolor, sino la capacidad de alegría, la esperanza.
para un futuro que había pensado para siempre que le negó. Él es perfecto, estuvo de acuerdo, su voz dura de emoción. Al igual que su madre, Ana Clara lo miró, su rostro radiante a pesar de su agotamiento. ¿Te gustaría abrazarlo? Joaquim dudó, de repente asustado. ¿Qué derecho tuvo que sostener a este niño? No era el padre del niño. No era nadie para él. En realidad no. Pero Ana Clara ya estaba levantando al bebé hacia él, y reflexivamente, sus brazos salieron a recibir el pequeño paquete. El peso del recién nacido en sus brazos era a la vez extraño y familiar, aterrador y correcto. Los ojos del bebé, todavía desenfocados, parecían mirarlo con total confianza. «Hola, pequeño», dijo Joaquim suavemente. «Bienvenido al mundo». El bebé bostezó, sus pequeños dedos flexionándose contra la manta. Algo feroz y protector surgió a través del corazón de Joaquim, un amor tan repentino y completo que le dejó sin aliento. «Necesita un nombre», dijo, mirando a Ana Clara. Ella asintió, sus ojos nunca dejaron la cara de su hijo. Estaba pensando... Miguel. Era el nombre de mi padre. Miguel, repitió Joaquim, probando el sonido. Es un buen nombre, fuerte como lo será. Como miraron a Baby Miguel, una enfermera entró en la habitación. Disculpe, dijo disculpando, pero hay un hombre en la sala de espera que pregunta por el bebé. Dice que él es el padre. La cara de Ana Clara drenada de color. Diego, susurró, pánico levantándose en sus ojos. ¿Cómo lo supo? Es un pueblo pequeño, dijo Joaquim sombríamente, cuidadosamente entregándole a Miguel a su madre. Las noticias viajan rápidamente. No quiero verlo, dijo Ana Clara. Sus brazos se apretaron protectivamente alrededor de su hijo. Por favor, Joaquim, no lo dejes entrar aquí. La mandíbula de Joaquim se puso en una línea dura. Me encargaré de esto. Descansa. Se dobló y presionó un beso en la frente, luego a la cima de la cabeza decepcionada de Miguel. Volveré. En la sala de espera, encontró a Diego Ritmo con impaciencia. A su lado se sentó una mujer que Joaquim reconoció desde la ciudad, la esposa de Diego, que parece incómoda y molesta. ¿Dónde está ella?, Diego exigió cuando vio a Joaquim. La enfermera dijo que Ana Clara tenía a su bebé. Tengo derecho a ver a mi hijo. Joaquim dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Perdiste cualquier derecho cuando los abandonaste. Ambos. La cara de Diego se enrojeció de ira. Eso no es para ti decidir, soy el padre. ¿Eres? Joaquim preguntó fríamente. Un padre es más que solo biología. Un padre protege, proporciona, ama. ¿Qué has hecho excepto causar dolor? Este no es un negocio, gruñó Diego. Ana Clara trabajó para ti, eso es todo. A menos que... Sus ojos se entrecerraron. A menos que también estés durmiendo con ella. Las manos de Joaquim se apretaron a los costados, pero mantuvo su control. Ana Clara no quiere verte, tampoco su hijo. Si tienes derechos legales que quieres perseguir,